En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 18 de junio de 2025. Pedro Sánchez cada vez más acorralado, nervioso, y hoy estaba en el Congreso, ahora lo repasaremos, porque ha sido una sesión para la historia. Pero es que también tenemos muchísima información respecto a la mafia de la PSOE y, sobre todo, en este caso, a relación con Santos Cerdán. La primera de ellas es que Santos Cerdán vive desde el año 2018 en un ático de 150 metros que paga, o casualidad, una empresa relacionada con la trama. Claro, uno diría, bueno, pues esta noticia así, pues ya ves tú. Hombre, que menos que viva en una casa, en fin, que esté bien. Sí, pero si recordamos lo que decía don José Luis Ábalos hace un año aproximadamente, cuando empezaba a conceder entrevistas tras destaparse lo que llamaron el caso Koldo, que eso ya se ha quedado en nada. Ya, seguir a estas alturas diciendo caso Koldo, pues en fin. Entonces llama uno poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque podemos entender por dónde van a ir los tiros. Recordamos lo que decía el exministro. ¿Usted se ha llevado comisiones, sí o no? No, en absoluto, perdone. Es que además me importa eso mucho. Porque si algo yo no he hecho es lucrarme. ¿Usted no se ha lucrado? No, yo no me he comprado ningún piso en Chamberí, que vale más de 1 millón. Yo tengo el mismo piso en Valencia desde el año 87. Por lo tanto, yo no me he lucrado en absoluto. Yo no tengo un piso que vale más de 1 millón en Chamberí. Claro, cuando lo dijo, pues nada. Pero en estos mensajes que se lanzan entre ellos, claro, Cerdán lo escucharía y diría, eso soy yo. El del piso en más de 1 millón en Chamberí, ese soy yo. Claro, aquí hay una cosa que es evidente, y es que todo lo que estamos conociendo y lo que está consiguiendo la UCO es a través de esos dispositivos de Koldo y quién sabe si de Ábalos. Contábamos aquí ese registro en la casa de don José Luis Ábalos, que hombre, 1 año y medio después. Pues claro, la pregunta es, 1 año y medio después, y lo decíamos, ¿qué es lo que quiere Ábalos que encuentre la UCO? Hoy hay una noticia que es lo más divertido, siempre suele ser estas cosas de don José Luis con, en fin, el amor, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces, aparecía en las noticias que la Guardia Civil había rescatado 34 dispositivos en ese registro y que una mujer estaba intentando, una señora que según don José Luis iba a limpiar la casa, pues, en fin, pues cada uno pues, tiene los amores que considera oportuno, que estaba escondiendo un USB. Que estos muchos han dicho, mira, te han pillado. Bueno, la pregunta es, ¿te han pillado? ¿O esto es montar el numerito para hacer, bueno, venga, que parezca que yo no estoy colaborando? Porque ya me dirán ustedes, don José Luis será muchas cosas, pero tonto no. Y que 1 año y medio después, o casualidad, digas, uy, ¿cómo? ¿Que viene la Guardia Civil? ¡Qué sorpresa! ¿Quién lo iba a imaginar? Ay, señores agentes, por favor, no miren en esos cajones. Y, uy, que se llevan los discos duros y el pendrive. Esta es la clave del asunto. Y hay que leerlo así. Y yo no voy a ser el que pague todo esto. 18 años de cárcel, hombre, pues no me hace mucha gracia. Igual que Koldo, igual que Aldama, que fue el que empezó con todo este asunto. Y ahora entendemos por qué don José Luis Ábalos decía, yo no tengo un piso en Chamberí. Pero es que además sobre Santos Cerdán, ahora lo conectaremos con Miguel Ángel Pérez, porque hay informaciones muy importantes respecto a la financiación ilegal. Pero también conocemos que la UCO ha encontrado una escritura privada en la cual lo que podemos saber es que Cerdán era dueño del 45% de la constructora que recibió obras millonarias del gobierno socialista de Navarra. ¿Se acuerdan ustedes que Chivite lloraba? No lloraba de pena, lloraba de miedo. En ese documento hallado por la Guardia Civil, pues lo que revelan es que el número 3 de la PSOE, Santos Cerdán, era propietario de prácticamente la mitad de Servinavar 2000 SL. En concreto, esa evidencia que se ha encontrado estaba firmada por Joseba Anson Alonso y Santos Cerdán León. En este documento, el primero transfiere al segundo 1.350 participaciones sociales de las 3.000 que constituyen la sociedad. Esto está fechado el día 1 de junio de 2016. Claro, entendemos por qué Chivite llora. Hombre, y tanto. Y más que vas a llorar, Chivite. Porque está al caer. La UCO, de hecho, ya está investigando la fortuna de Santos Cerdán. Esto es lo primero que han encontrado, pero imagínense lo que hay.
Y por supuesto, dicen un momento, que es que aquí está el gobierno de Navarra, de Chivite. También se están preparando informes sobre Armengol, Ángel Víctor Torres, también tenemos el caso Air Europa, no hay que olvidarlo, y por supuesto, pues el de Santos Cerdán, que esto ha sido el principio. Pero vamos con otra parte que se deslizaba de ese informe publicado por la UCO, en este caso, la financiación ilegal de la PSOE, y el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en toda esta historia. De él, de José Bono y de Pepiño Blanco. Pues bueno, como publica hoy Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, el delito de financiación ilegal del PSOE sobrevuela ese informe de la UCO, que ya saben que son mordidas en obras públicas, repartos de dinero y, como ha desvelado la propia UCO, pues bueno, un lenguaje en clave como, por ejemplo, el impuesto. ¿El impuesto qué era? Pues no lo sabemos, pero presuntamente, ¿cómo llamaban los miembros de la mafia la parte que tenían que destinar a la financiación ilegal de la PSOE? Bueno, pues lo que sabemos es que ese informe ya apunta por dos vías. Está el caso Venezuela, el caso del impuesto, pero es que también la UCO ha interceptado conversaciones en las que Koldo denuncia ante Santos Cerdán una vía paralela en la que estaría ¿quién? Pepe Blanco e Isabel Pardo de Vera, la hermana de Ana Pardo de Vera. La de no te metas con mi hermana. Bueno, pero meternos no, pero la van a meter a la cárcel. Ana, esto tienes que ir asumiéndolo. Ya saben que Pepe Blanco, ¿quién es? Es el hombre de José Luis Rodríguez Zapatero. Está el gran jefe, que es Zapatero. Pepe Blanco era, digamos, su ábalos. Es verdad, pues bueno, porque Pepe Blanco no es tonto, no lo es. Y ha estado pues siempre en un segundo plano haciendo sus asuntos. Ahora está con el rollo de la consultora Acento, que está Alfonso Alonso del Partido Popular, y el Partido Popular ni lo expulsa, ni lo repudia, nada. Y está el hijo de González Pons. Y ahí están hoy en el Congreso diciendo: es que Sánchez, qué mafioso eres. ¿Qué hace González Pons a esta hora en el Partido Popular? Que alguien nos lo explique. Pues claro, aquí, ay, qué horror, qué horror. Bueno, ustedes tienen miembros ahí metidos en la cloaca de la mafia socialista. Pues si, no sé, quieren hacer algo, Ya sé que esto es mucho pedir, pero por si quieren hacer algo. Claro, Pepe Blanco, como digo, es el hombre de Zapatero. Todos estos vínculos con Venezuela por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, siempre nos hemos preguntado, oye, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? Estas fortunas inexplicables. Esos negocios de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. El papel de Delcy. Ese cambio tan brusco de Guaidó, qué bueno eres, a Guaidó, bueno, pues casi que ya lo miramos. Y Sánchez, presidente de la Internacional Socialista. Se están abriendo muchas vías. Y es que esto, claro, no ha hecho nada más que comenzar. El que lo sabe y el que teme que esto lo acabe arrasando, ojalá sea así, porque ojalá esto se lleve a toda la PSOE, a toda la mafia, porque hay que limpiarla entera. No vale con quitar al tonto que está ahora, que por su culpa está saliendo todo, que es Sánchez, y poner a otro, que lo haga un poco mejor. Este es García Paje, que hoy estaba en Herrera en COPE y decía, si es que esto pinta fatal. ¿Puede dimitir? La pregunta es si puede. Formalmente ya sé que sí. ¿Puede? Yo creo que las cosas que más le preocupan a él ni siquiera están hoy en los periódicos. Las cosas que más les preocupan a él y a su entorno no están en los periódicos. Efectivamente, García Paje. Lo peor todavía no ha llegado. Queda muchísimo, pero muchísimo. Uno de los periodistas que está trabajando incansablemente sobre todo este asunto es nuestro querido Miguel Ángel Pérez, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien, Jano. Encantado de estar contigo con vosotros. Quiero preguntarte por muchas cosas, pero la primera de ellas, la información que publicabas en Libertad Digital, que es que la UCO llega ya a las puertas de la financiación ilegal de la PSOE. Eso sí, hay un plus, a través de la Venezuela de Maduro. Cuéntanos más sobre esto. Sí, Jano. Bueno, en el informe de Santos Cerdán de la semana pasada ya se recogían pues, los indicios de la presunta financiación ilegal del Partido Socialista a través de las adjudicaciones de obra pública, ¿no? Concretamente, sobre todo del Ministerio de Transportes, a empresas con las que estaban conchavada la trama Koldo, ¿no? Lo que publicamos en el Libertad Digital, Jano, es que en una de las grabaciones que recoge la UCO en su informe hace referencia a una conversación que tuvo Koldo y Ábalos en abril de 2019, donde estaban pactando unas supuestas comisiones que iban a obtener de Venezuela, pero
cuando Juan Guaidó se estaba, digamos, disputando el liderazgo del país, ¿no? Frente a Nicolás Maduro, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, había reconocido al propio Guaidó como presidente encargado de Venezuela. En esas conversaciones, pues Koldo le dice a Ábalos que gracias a las conversaciones con Guaidó y tal, pues que podrían conseguir una serie de acuerdos empresariales y que Ábalos se podría embolsar unos 500.000 euros al mes durante 3 años. Eso queda ahí, mandan al empresario Víctor de Aldama en ese verano de 2019 a que se reúna con Juan Guaidó, así sucede, y sin embargo, Jano, meses después, solamente 6 meses después de esa reunión de Aldama con Juan Guaidó en Venezuela, hay un cambio de 180 grados en la política exterior del presidente del gobierno Pedro Sánchez respecto a Venezuela. Llega Delcy Rodríguez, la número 2 de Nicolás Maduro, a España en esa famosa madrugada del 19 de enero de 2020, y lo que nos dicen es que ese cambio de 180 grados, Jano, obedece a que el régimen de Nicolás Maduro está ofreciendo financiar ilegalmente al Partido Socialista, por un lado, y por otro lado, financiar la Internacional Socialista, que iba a llegar a presidente de la misma al propio Pedro Sánchez. Esa es la explicación que nos dicen posibilitó ese cambio de 180 grados en la política de Pedro Sánchez, dejando tirado a Guaidó y poniéndose a los servicios, ¿no?, de Nicolás Maduro. Y obviamente esa financiación, Jano, se canalizaría a través de petróleo, a través de cupos de petróleo, que es lo que tiene Venezuela. ¿Y el papel de Zapatero en todo esto? ¿Cuál es? Porque, claro, muchas veces nos lo hemos preguntado. Hay dos preguntas. ¿Qué le debe la PSOE de Marruecos, pero qué le debe a Venezuela? Y Zapatero ya, pues bueno, la pregunta, en fin, es obvia. Sí, Zapatero juega un papel fundamental, Jano, porque obviamente él es el mediador del régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Convence a Pedro Sánchez que tiene que ponerse al lado de Nicolás Maduro, y va más allá, porque nosotros desvelamos en Libertad Digital que el famoso sobre del empresario Víctor de Aldama, que esconde cupos de petróleo por valor de 250 millones de dólares para financiar la Internacional Socialista que hizo presidente a Pedro Sánchez, pues todos esos fondos se canalizaron a través de una cuenta bancaria de un testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, a través de unas cuentas bancarias que acaban en Rusia, esos fondos, y ahí se canalizó todo el dinero para financiar la Internacional Socialista que al final hizo presidente a Pedro Sánchez en noviembre de 2022 sin que se presentaran más candidatos. Bueno, veremos un futuro informe de la UCO sobre Zapatero, porque publicabas hace 2 días que la UCO preparaba 4 nuevos informes. Sí. Armengol, Torres, el patrimonio de Cerdán y el de Ir Europa. Sobre Cerdán, que ahora te preguntaré, hemos conocido hace nada que la UCO ya ha pedido al Supremo que Hacienda analice las cuentas de Santos Cerdán y sus bienes en el extranjero. Pero sobre Zapatero, ¿veremos algún informe? Bueno, la verdad es que todavía yo creo que es pronto. Yo creo que ahora mismo lo que sucede es que la UCO necesita tiempo para tirar de ese hilo. Es un hilo muy complejo, el de la financiación ilegal del Partido Socialista, sobre todo en el área internacional, es decir, a través de Venezuela. Prácticamente yo creo que está al caer, digamos, el atar todos los cabos respecto a la financiación ilegal gracias a las adjudicaciones de obra fraudulentas aquí en España, pero es mucho más complicado poder llegar a demostrar la financiación ilegal a través del régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que la UCO está trabajando en ese terreno, es decir, en el de la presunta financiación ilegal del Partido Socialista, pero obviamente el problema es que cuando afecta a un país extranjero y hay que pedir comisiones rogatorias, etcétera, la cuestión es muchísimo más compleja, y si encima afecta a la propia Venezuela, que no va a colaborar en absoluto en esta investigación, pues es complicado. Pero yo creo que no se puede descartar, y yo además tengo la convicción, por así decirlo, que si Pedro Sánchez acaba cayendo por toda esta corrupción, José Luis Rodríguez Zapatero también tendría que caer, porque están íntimamente ligados, ya no solamente en lo político, sino también yo creo que en la presunta corrupción y en todos estos negocios que no sabemos si están al margen de la ley o no, pero desde luego están los dos muy unidos al respecto. Sí, son de estas fortunas inexplicables, la de Zapatero
José Bono, que por primera vez se empieza a publicar información al respecto de este hombre, que sale en el informe de la UCO de Santos Cerdán, y también Pepiño Blanco. Así es. Así Esto es. hay que recordarlo. Sobre estos informes que publicabas en Libertad Digital, que preparan 4 nuevos informes, la UCO, está Armengol, Ángel Víctor Torres, el patrimonio de Cerdán y el caso Europa, que también nos hemos olvidado de esto, que es un escándalo espectacular. Sí, la verdad es que esos 4 informes ya están en elaboración. Hay que decir, por ejemplo, que el de, yo creo que los 3 primeros, es decir, Ángel Víctor Torres, Armengol y el patrimonio de Santos Cerdán, no los vamos a tener hasta después del verano o el otoño, porque obviamente la UCO necesita tiempo para seguir avanzando en ellos. Tanto los informes de la UCO sobre Santos Cerdán y Armengol, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol estarían relacionados con la compraventa de material sanitario durante la pandemia del COVID-19, cuando ambos eran presidente de Baleares ella y presidente de Canarias él. Inicialmente también se podrían a lo mejor añadir otras comunicaciones relacionadas con Ángel Víctor Torres en el marco de la trama Coldo que han ido apareciendo, ¿no?, en estos dispositivos de Coldo o de Víctor de Aldama. Luego, respecto al patrimonio de Santos Cerdán, yo creo que eso ya está marchando, está avanzado, pero tampoco creo que vaya a dar tiempo a que salga absolutamente nada antes del verano, ¿no? Porque obviamente ahora tienen que pedir mandamientos judiciales a todos los bancos, a las cuentas bancarias de donde tenía cuentas Santos Cerdán, sus depósitos, etcétera, y eso lleva su tiempo, que los bancos contesten y luego confeccionar el correspondiente informe. Respecto al de Europa, ese yo creo que sí que está prácticamente finalizado, pero el problema es que la Audiencia Provincial de Madrid dijo al juez Peinado que él a día de hoy no podía llegar el caso de Europa, con lo cual habría que esperar a que otra asociación, creo que ya han presentado por ahí otra querella recayera en otro juez, y ese juez que investigara Europa, pues ahí ya la UCO podría presentar ese informe. Hoy hemos escuchado a García Paje con Carlos Herrera diciendo es que lo peor está por llegar. También recogía el periódico unas declaraciones de Coldo que decía que esto no había hecho nada más que comenzar. ¿Es esto cierto, Miguel Ángel? Yo creo que sí. Yo creo que lo peor está por llegar totalmente, porque al final lo que recoge el informe de la UCO es un informe al final muy preliminar respecto a Santos Cerdán, al Partido Socialista, y veremos las ramificaciones que tiene, ¿no? Porque al final ese informe lo único que ha recogido son mensajes, grabaciones interceptadas entre Santos Cerdán, Ábalos y Coldo, ¿no? Obviamente ahora toca profundizar toda la parte económica para cuantificar, por ejemplo, las comisiones que habrían cobrado toda esta gente y, por supuesto, la financiación ilegal del Partido Socialista. Ahí hay que ahondar. Yo no descarto que Leopoldo Puente no sé, en un tiempo prudencial pudiera llegar incluso a imputar al Partido Socialista, ¿no?, como persona jurídica por un delito de financiación ilegal, porque desde luego en el informe de la UCO se recogen muchos mensajes muy esclarecedores o ilustrativos, donde hablan de supuestas donaciones al partido, donde dicen este contrato si no lo sacamos adelante el más perjudicado va a ser el partido. Es decir, se está llamando a las puertas completamente de la financiación ilegal del Partido Socialista a nivel nacional, ¿no? Con lo cual habrá que estar muy atento a las próximas declaraciones de la semana que viene. Recordamos que declara tanto Santos Cerdán como Ábalos y Coldo, y en función de lo que digan no se podría descartar en un momento dado nuevas diligencias y que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente realizara nuevas imputaciones al respecto. La última, y ya te dejo, Miguel Ángel, pero es que hay tanto que contar. Y lo explicas tan bien, pues claro. Hablabas de las declaraciones de la próxima semana, tanto de Ábalos como de Coldo. La sensación, no sé si tú lo compartes, es que, claro, han visto el camino de Aldama. Ha dicho, oye, aquí un momento, que yo no voy a 18 años de cárcel, a 3 si colaboro, pues hombre, hay una diferencia sustancial. ¿Qué crees que van a, digamos, ayudar a la justicia para que se sepa la verdad, o por el contrario van a intentar torpedearla? Pues yo creo que esa es la gran incógnita, Jano, que hay ahora mismo. Yo creo que el Partido Socialista tiene amarrado a Santos Cerdán. Yo creo que obviamente en esa reunión que tuvieron en Ferraz, cuando él decidió dejar la Secretaría de Organización, o le dijo a Pedro Sánchez que la dejara, hicieron el paripé, etcétera, se cerró ahí un acuerdo para comprar el silencio de Santos Cerdán, pero otra cosa bien distinta es la que están ahora experimentando Ábalos y Coldo. Yo ya publiqué en Libertad Digital hace unas semanas que Ábalos
no descartaba en un momento dado seguir el camino de Aldama, y eso es claramente porque ve que según avanza la investigación su horizonte penal y judicial está todavía más complicado. Hemos visto ya como varios medios de comunicación ya dejan caer que tanto Ábalos como Koldo están muy indignados con la situación que ha tenido lugar en las últimas semanas, cómo está su situación personal, y que tienen ganas de hablar y que tienen grabaciones, que Koldo guarda grabaciones muy potentes y muy importantes, y desde luego no deja de ser también muy sorprendente, Jano, pues lo comentábamos fuera de antena, ¿no? Que de repente, después de una investigación que lleva en curso pues más de un año y pico, se registre la casa de Ábalos y en la casa de Ábalos aparezcan ahí discos duros, pendrive, que Koldo García tuviera también sus grabaciones y sus dispositivos muy al alcance de la UCO. La verdad es que todo esto huele un poco extraño. Es verdad que oficialmente ellos no dicen que estén colaborando con la justicia, pero desde luego que un año y medio después de la investigación, que de repente ahora pues, se incaute tanta información en la casa de Ábalos, por lo menos es llamativo. Lo es, y además, sobre todo, Koldo, que ya va poco a poco deslizando, oye, que tengo más de 30.000 archivos, es una cosa espectacular, claro. Bueno, van a salir diciendo, sí, estamos colaborando un montón. No, pero en fin, Aldama creo que ha marcado el camino. Lo contaremos, estaremos atentos a tu cuenta de Twitter, tu cuenta de YouTube, Medidas Cautelares, el que no siga a Miguel Ángel en su canal, que lo haga, y por supuesto a Libertad Digital, donde publicas todas estas informaciones y exclusivas. Muchas gracias, Jano, y ya sabes que en cuanto pueda nos vemos ahí en el estudio. A ver si nos vemos pronto por aquí. Fuerte abrazo. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo fuerte, Jano. Pues esto es lo que cuenta Miguel Ángel Pérez, y claro, es una cuestión fundamental. Y es que lo hemos dicho aquí y no nos cansamos de decirlo, que Sánchez no es el jefe y que la trama no es Koldo, Santos Cerdán y Ábalos. No lo es. La UCO, eso sí, ya saben que Marlaska, cuando dijeron, oigan, que necesitamos un poco de ayuda, ¿podemos contratar a más personas? Dijo que no. Lo típico, de cuando alguien quiere que se sepa la verdad, pues te dedicas a machacar a la UCO, que en fin, no dan abasto. Pero la verdad se sabrá. Nosotros vamos ya a las noticias del día. Recibimos ya a un elegantísimo Juan Ander Ruber. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Yo he cumplido con mi parte. No sé tú, no sé los espectadores bueno. Que te están viendo, ¿qué van a pensar? Que soy como Sánchez, pero no... Claro, que pueden decir, ostras, había dado su palabra de que iba a estar aquí y, bueno, al final me quedo yo como Vicente Vallés aquí o Carlos Franganillo presentando. Oye, que yo súper contento. Me gusta mucho la corbata, ¿eh? Además, corbata del capote. Corbata del capote, sí, muy sí. bonita. Ahí hay que dejar constancia de lo que nos gusta. Efectivamente. Luego hay otra vestimenta que no nos gusta tanto como la de Leire, pero claro, o sea, en un país normal la noticia hoy es la que vas a contar tú. Pero que en un país normal esta señora tendría que estar ya en prisión. Pues no, ahora un juez que, oye, vamos a mirar esto. Vamos a ver qué hay, ¿no? De entrada. Pero ¿cómo no está en prisión preventiva esta señora? Pues no lo sé. O sea, hay tanta gente que a estas horas y a estas alturas debería estar en prisión preventiva que no cabrían en las cárceles españolas. Vamos con ello. Vamos con ello porque un juez de Badajoz ya investiga a Leire Díez por intentar influir en el proceso contra el hermano de Pedro Sánchez. Es un nuevo escándalo judicial en torno al presidente del gobierno que afecta a toda la estructura del Partido Socialista, por mucho que piensen que son 2 o 3 ovejas negras dentro de esa gran familia socialista. El juzgado de instrucción número 2 de Badajoz ha abierto diligencias previas contra la fontanera ferracista, la fiel socialista Leire Díez, por tratar de influir en la investigación, como decimos, contra el hermano del presidente, David Sánchez, y el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, además de otros 9 procesados. En un auto, el juez responde de esta manera a la querella presentada por Hazte Oír por posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, estafa procesal o revelación de secretos. Ahí es nada. El órgano judicial, en su auto con fecha del 17 de junio, entiende que los hechos referidos en dicha querella podrían ser constitutivos de delito. Considera necesario, por tanto, asumir la investigación.
Menos mal. Después de todo lo que vimos. Claro, menos quizá mal. aquí hay algo. Ah, bueno. Alguna cosita, alguna cosita. En fin, vamos con la sesión de descontrol absoluta hoy en el Congreso de los Diputados. Ha sido muy intensa y esta sí que es la última antes del verano, de verdad. Sí, que yo no sé por qué la semana pasada todos los medios de comunicación, y es que además estaba señalado en la agenda del Congreso, figuraba Era como la última sesión de control, pero bueno, se han sacado de la manga o de la chistera otra sesión de descontrol y bueno, ya era palpable la tensión en las últimas semanas, pero lo de hoy ha sido este increíble. miércoles ha sido tremendo. Vamos a repasar un poco lo que ha dado de sí esa sesión de control en la que Sánchez y sus ministros pues han vivido un infierno en el Congreso de los Diputados, salvo Yolanda Díaz, ausente en esta ocasión, pues que anda saltando entre nubes de algodón como si esto no fuera con ella. Los populares pidieron la dimisión del presidente a coro y Alberto Núñez Feijóo se refería al informe de la UCO y al caso que está afectando al Partido Socialista. Le escuchamos. Llámeme desconfiado, pero algo me dice que no defiende usted la moción de censura por mi bien. Tranquilo, no me faltan ganas, me faltan 4 votos. Si aparecen, no lo dudaré ni un instante. Y quién sabe si aparecerán. ¿Sabe por qué? Porque Ábalos fue el principio, pero Cerdán no será el final. Lo comentábamos ayer aquí, que decíamos, hombre, que es que no hay moción de censura de la mano de Junts. Que no... Es que esa es la trampa. Yo no me sentiría digno teniendo el apoyo de esa gente. No, o sea, no echaba Sánchez gracias a Puigdemont, que ha intentado destrozar la nación española, al PNV, a la ramera principal. Hombre, no. Hay que asumir el resultado electoral de las pasadas elecciones. Sí, que por mucho que fueras la primera fuerza votada, al final la aritmética parlamentaria es la que es y si no te dan los votos, no te dan los votos. Sí, la tienes que presentar y palmar. Es decir, yo he hecho todo lo que está en mi mano. Pero bueno, en su esfera que debe ser gigantesca de la centralidad, pues están esos 10 millones de votos que dime tú de dónde narices lo van a sacar. Pero bueno, en fin, esto es lo que decía Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez le dejaba bien claro que lo que sí podía adelantarse no iban a ser las elecciones, que en todo caso sería algún caso de corrupción del Partido Popular. Esto le decía el presidente del gobierno a Feijóo. Le escuchamos. Señoría, el único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es el del más que lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta de verano que afectan al Partido Popular. Y ya está, y se queda tan ancho. Sí. Luego en Twitter ha puesto, mientras estaba en el Congreso, tuiteaba, o no sé, el community manager, que decía, no vamos a convocar elecciones, un poco lo que dijo en la anterior comparecencia, porque eso sería entregar a la oposición más tóxica de la historia el poder. O sea, usted está reconociendo que ¿cómo que elecciones? Claro, cuidado con el tema, que en 2 años vamos a ir a elecciones. Yo creo que ya lo habrán detenido, ¿no? Pero no sé, el tema es increíble. O sea, es asumir, yo estoy gobernando contra toda la población y me da exactamente igual. Y luego vendrán con lo de M. Rajoy, que eso sea un bulo. Llevan viviendo de eso más de 10 años. Y que es mentira. Pronto. Claro, es que eso es lo gordo del asunto. Pero más grave todavía es, Jano, que ni el propio Partido Popular salga a desmentir eso. Cada vez que se lo dicen, porque es que se lo dicen todos los días. Cada 2 por 3. O sea, llevan viviendo del M. Rajoy. Madre mía, anda que no tengo gente que me ha escrito. No, es que claro, lo de Sánchez, pero es que que no sabían los jueces quién era M. Rajoy. Para empezar, hay 2 cuestiones. Primero, la trama no tiene nada que ver. O sea, todos los corruptos a la cárcel, fenomenal, por supuesto. Pero el caso de M. Rajoy, los papeles cuando lo entregó Bárcenas a la Audiencia Nacional, no figuraba M. Rajoy. En el original no. Figura a posteriori que lo saca el País, y claro, uno podría pensar que esto lo ha puesto el propio Bárcenas para intentar así asustar al personal. Lo de Luis Fuerte, sí, eso sí que es verdad. Sí, hombre, claro. Eso claro, sí, claro. pero oye, hay que contar las cosas como son. Claro. Pues oye, ese bulo, macho, y lo que tú dices, que los del PP, cada vez que se lo dicen se quedan ahí callados. Dicen eso y agachan la cabeza. Joder, es verdad que fuimos condenados, que es verdad, el Partido Popular fue condenado como tal, ¿no? Como le va a pasar a la PSOE, ¿eh? O sea, que aquí se piensan que no van a condenar al partido, pero vamos, mucho me temo que puedan ir las cosas por ahí. En fin, es todo increíble. Nos vamos con Abascal, que es el que hoy ha dejado plantado a Pedro Sánchez. Y hay una imagen que es la miniatura de este programa, señalándolo mientras abandonaba el Congreso. Es una foto muy llamativa, ¿no? Con todo ese hemiciclo lleno y Santiago Abascal señalando o advirtiendo al presidente del gobierno. Durante su intervención, Santiago Abascal le ha retratado a Pedro Sánchez todos estos casos de corrupción, ese informe de la UCO, y le ha dedicado pues todo tipo de adjetivos calificativos. Esto es lo que le decía el líder de Vox a Pedro Sánchez antes de abandonar el hemiciclo. Lo escuchamos. Yo no voy a quedarme
a escuchar sus mentiras, sus embustes, ni a soportar su chulería, porque no aguantamos el modo en el que usted humilla y miente a los españoles sistemáticamente, señor Sánchez. Es usted un indecente, ¿lo recuerda? Es usted un indecente. Y de eso no tienen duda ni siquiera quienes le apoyan. Lo sabe toda España. Es usted un corrupto y un traidor. Y ese ha sido el momento en el que Santiago Abascal pues abandonaba su escaño. Me ha recordado mucho la foto esa de la advertencia, una muy famosa de los años 90, creo que es de los años 90, de Felipe González amenazando a Pedro J. Ramírez en los pasillos del Congreso, cuando estaba en boga todo el caso de los GAL, y estaba González amenazando a Pedro J. Y la foto es muy parecida, solo que ahí era cerquita, muy cerquita. Hay una cosa de la intervención, claro, todos han quedado con la salida y tal, pero la intervención que sus socios lo saben. Y sus socios lo saben. Hombre, que sí lo saben. Sus socios están diciendo, madre mía, madre mía. Y Rufián... Ahí tenemos el ejemplo. Que es un rufián. Ya empieza a hacer como... Yo juego a los dos. Primero, esto es que, claro, son las empresas que son las corruptoras. Que vamos a ver, o sea, esto es tan estúpido como pensar, oye, necesito esta obra, 100.000 euros o 1 millón de euros. La empresa dice, bueno, vale, toma. Y el otro coge la pasta al político y dice, estás pudriendo la democracia. Hombre, cabrón. O sea, vamos no a ver. Vale, eso no vale. Decirlo así no vale. Pues es lo que está trasladando Rufián por un lado, pero por otro, porque dice, a ver, un momento. Todos los que se han acercado a Sánchez, todos sus socios calcinados, excepto Bildu, que es el único al que le está saliendo en la jugada. Sí, porque le va a pasar al PNV. Junts, PNV, Esquerra, o sea, hay que ver los resultados de Esquerra para las elecciones. O sea, van a acabar calcinados, cosa que me voy a alegrar mucho. Y claro, no es tonto del todo. Entonces también va por la vía de, es que esto no puede tolerarse. Y ha sido una intervención además muy interesante. Sí, o sea, yo les recomiendo... La más del día de día. Sí. Para mí ha sido la más contundente de todas y además les recomendamos, les animamos a que vean completa esa intervención porque ha protagonizado pues, el momento más tenso de toda la sesión de control. Algunos socios están elevando el tono, veremos si es un farol o no, pero desde luego redoblan las amenazas y es el caso de Esquerra Republicana, pues que es consciente de que el juego se va acabando, un juego que nos ha salido muy caro, nos está saliendo muy caro a todos los españoles. Gabriel Rufián le ha retado a que diga a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, aunque nunca saldrá un P. Sánchez, emulando otra vez a ese famoso M. Rajoy tan exprimido por la izquierda. Este era el momento. Jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE. Que no veremos nunca en un papel P. Sánchez. Esta era la pregunta de Gabriel Rufián a Pedro Sánchez y Sánchez, que por cierto ha sido el momento también en el que más enfadado se le ha visto, asegura que de momento todos son indicios, ese informe de la UCO, y que no hay sentencia que sea firme. Le respondía lo siguiente a Rufián. Lo que no voy a aceptar, con todos los respetos, señoría, es que usted haga de la anécdota una categoría. Porque la izquierda no es corrupta, la izquierda no roba, señoría. Es que qué cuajo, le reconozco que también para tener ese cuajo hay que ser un sinvergüenza de manual y en este caso pues Sánchez lo cumple, o sea, algo anecdótico, algo pues sí, no, yo iba en ese Peugeot que no sé, debería tener 800 plazas, porque claro, que disimulaban cuando salían a la gasolinera a repostar y sí, corre, que viene Pedro, Sánchez, guarda la pasta que hemos cobrado. No hables así de las mujeres, no vaya a ser que sean una banda. Es impresionante. Pero claro, es cuando más nervioso está porque ha dicho un momento que, oye, yo estoy aquí con la ley Bolaños, que eso es muy importante. Este sábado, no, el siguiente, 28 de junio, a las 12:30 en el Supremo, hay este parón de jueces y fiscales. Manifestación, sí. Es la cuarta manifestación en mi vida a la que voy a acudir, voy a ir, porque es fundamental lo que nos jugamos con la ley Bolaños. Que luego el lunes explicaremos, porque claro, también dice, bueno, si la aprueban ya está, se acabó. Hombre, no, esto tampoco es así. No del todo, que el procedimiento es más alargado. O sea, no es tan sencillo, pero es una intentona. Y es en lo que está. Claro, si cae el gobierno hoy, no, ya está. Ni aforamiento, ni nada. Ni leches, claro. Pero tiene la parte negativa de que si eso ocurriese, hombre, Pepiño, está durmiendo mal. José Bono, no debe fatal. Estar pasando buenos días. Zapatero, en busca y captura, nadie lo ha vuelto a ver después de todo este asunto. Queremos que sigan durmiendo mal. Sí. O sea, se tiene que extender esa mancha de, mira, chapapote. Voy a emplear un término que empleaban mucho también desde el sector de la izquierda, el chapapote. Les va a llegar a todos, poco a poco. Sí, Paje lo sabe.
Y dice, Hombre, coño, hombre, que nos hombre. Ese quedamos. sí que es consciente. Está ahí viendo en lontananza cómo puede coger las riendas de un partido. Que te digo una cosa, para coger el Partido Socialista después de Sánchez hay que Madina tener, es el hay que elegido. tener valor, porque... Pero es Madina, pero bueno, esa es la campaña de marketing. Esto ha sido una anécdota, una más de la historia criminal y corrupta de la PSOE. Ay, qué mala suerte, cuántas anécdotas juntas. Claro. Pero ya llego yo, Anécdotas aisladas. que a mí además me robaron las primarias. Claro, esto... Sí, no, como si le legitimara, ¿no? Para ello. Efectivamente. En fin, nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia de las corbatas. He cumplido, Juanan, aquí Bien, estamos. bien, bien. Sorpresa. Qué elegancia de ¿Has mesa. visto cómo cambia esto? Parece Sí. una cosa seria. Parece un programa serio. Claro. Y a ver si nos vamos a dejar el sentido del humor a un lado por ponernos la corbata, o si no nos la quitamos inmediatamente. No, vosotros es verdad que venís con el toque más tropical, más veraniego. Nos hemos llamado antes para preguntarnos. Lo hacemos cada jueves. Ese es vuestro gran secreto. Claro. Esto de orden espontáneo, nada. Esto es perfectamente coordinado. Manu, en su línea. Yo, como siempre, o sea, conmigo no hay sorpresa, pero nos hemos combinado muy bien, ¿eh? Porque Sí, es hay una simetría. ficha azul, ficha... Perfecto, macho, esto Sí, es sí, una... perfecto. Sí, sí. Oye, he de decir, porque claro, el evento de Big One hemos subido las charlas en Big One Plus, el canal. Claro, yo la corbata sé cómo se lleva. Lo que pasa es que al sentarme me quedaba muy larga como Trump. Pero hay que aclararlo. No, pero... La corbata te mide 10 metros. Digo que no. Te has hecho bien el nudo. No, pero no la vas a colocar encima de la mesa, la corbata. No, pero es verdad que como estoy así sentado... Es un Bueno, poco... pero es que tampoco, o sea, es que por muy corta que sea tu corbata, siempre va a quedar tapada por la mesa, ¿no? Sí, pero... Y aparte es mejor que no, bueno, nos pero levantemos para no dar pistas, ¿no? En el evento de Big One no había mesa, entonces sí. Claro, entonces sí, algunos piensan, este chiquito no sabe usar corbata. Sí, hombre. Y buena corbata, además, ¿eh? Sí, porque además es una corbata, sí. Tiene cierto caché, además bien Me combinado. lo regalaron en una conferencia y es la que tengo. Pero ¿por qué la gente regala corbatas en las conferencias? Es que no lo entiendo. Mira, a mí sí me ha servido. ¿Sabes lo pero que a llevo mí, tirando yo con esta prefiero que me corbata? regalen una botella de vino, joder, o sea, Ya, un... bueno, oye, Pero la de Juana es muy taurina, ¿no? Sí, es estupenda el capote. La Juana está muy bien, el Además, capote sí, está además. así haciendo, además, pero se ve que es seda y tal, es una cosa Sí, está bien. es una buena corbata, sí. Sí, muchas veces no voy un pelín más elegante por culpa de Jano. O sea, me tiene coaccionado, me dice, no me dejes en ridículo porque yo voy que con el jersey y la camisa, pues, bastante que me pongo a veces americana. Estos son bulos y fangos de la ultraderecha. Pero fíjate, o sea, estoy coaccionado. Esto es la civilización en libertad. podríamos estar sentados en un consejo de ministros y desentonarían los otros. ¡Hombre! Sí, total, sin duda. desde luego. Eso, sin duda. ¿Por dónde empezar? Porque tenemos hoy... O sea, ¿os parece un análisis de la situación general, Hermene? Empezamos contigo. Claro, pero es que, o sea, esto es como bajar la bola, ¿no? Y dices, la situación general, pues te podría decir, está mal, ¿no? Entonces ya se acababa el programa. Mira, yo creo que tenemos la situación es una manifestación de la salud de una nación que se llama España. Es decir, ahora mismo tenemos la manifestación de cómo están las instituciones y lo hemos visto en la sesión de control al gobierno hoy. Es decir, yo creo que es un autobús en el que no hay nadie al volante, que están dando bandazos. Los pasajeros de esa coalición que soporta al gobierno empiezan a darse cuenta de que a lo mejor es mejor bajarse que seguir montados en el autobús. Ya has visto algunos gestos, ¿no? Y sobre todo eso de que conste en el diario de sesiones, ¿no? Que Gabriel Rufián pueda decir dentro de unos meses, yo ya me enfrenté en su momento y igual que está haciendo el propio Paje en sus declaraciones. Si hay algo importante que es ese, no sé si decir temor o esa actitud timorata de no plantear una moción de censura cuando se dan todos los presupuestos establecidos constitucionalmente para presentar una moción de censura. Es decir, aunque la pierdas, te va a servir para varias cosas. Primero, para demostrar que hay un mecanismo constitucional que funciona, que además sirve cuando la acción del gobierno merece una censura, por eso se llama moción de censura. Segundo, para retratar y para ver en el debate que todos, y a mí me gustaría ver a los señores del PNV justificando su voto a favor del mantenimiento de esta situación, sobre todo si en el ínterin aparecen otros informes de la UCO u otras informaciones relevantes. Me gustaría ver también
después cómo es esa contradicción entre el discurso de Gabriel Rufián y la actuación en una votación, porque eso de es que no voy a favorecer un gobierno del PP y Vox ya no funciona mucho, por una sencilla razón, que es que tú puedes perfectamente pactar una moción de censura en la que el resultado o en la que la condición para el apoyo de la moción de censura sea la convocatoria inmediata de elección. Entonces tú dices, es que puede ganar el PP y Vox. Bueno, ¿y tiene usted miedo entonces a que los españoles elijan libremente lo que quieren en este momento histórico? Es decir, ¿usted tiene miedo a que la mayoría de los españoles voten una opción política que no sea la suya? ¿O es que usted ya está transitando hacia el madurismo y se está convirtiendo en Nicolás Maduro, donde dice que cualquier opción que no sea la que usted encabeza es una opción que no merece ser tenida en cuenta? Entonces, yo creo que ese es el problema principal. El problema principal no es lo que haga Pedro Sánchez o el Partido Socialista o sus socios. El problema principal es lo que hagas tú. Es decir, esto es como la carga de la caballería polaca contra los Panzer en la invasión de Polonia en septiembre de 1939. Sabían perfectamente que iban directamente al matadero, pero tenían que hacerlo para preservar algo muy importante, que es el honor. O como le dijo Churchill a Neville Chamberlain, entre el deshonor y la guerra escogisteis el deshonor y ahora tienes el deshonor y además tienes la guerra. Pues aquí hay que escoger entre el deshonor o el honor, hay que escoger entre la limpieza o la suciedad, hay que escoger entre el aire puro o el barro, y eso se llama tener los redaños suficientes para presentar, cuando hay que presentarla, porque yo creo que no ha habido ninguna circunstancia en la historia de España que lo justificara más, para presentar una moción de censura. Luis Fer. A ver, dices, un resumen de cómo está la situación ahora mismo. Y es verdad que tenemos una situación en la que yo creo que el gran resumen, más allá de los fuegos de artificio que estamos viendo a golpe de titular y de escándalo tras escándalo, que nos va sorprendiendo pues en forma de audio, en forma de mensaje de texto que vamos leyendo, en forma de, en fin, de trama de corrupción, millones por aquí, porcentajes de empresa en poder de Santos Cerdán, que Chivite estaba regando con contratos públicos. Más allá de todo esto, lo que tenemos es una colonización de las instituciones sin precedentes, lo que le está sirviendo precisamente a Pedro Sánchez para trincherarse en el poder. Y es que no hay que olvidarlo, en el Congreso está presidido por Armengol, que es una de las protagonistas, por lo que sabemos, de uno de los informes que está elaborando la UCO, la Fiscalía en manos de Álvaro García Ortiz, que ha demostrado ser el fiscal general de Sánchez, no es el fiscal general del Estado. En el Banco de España ya tenemos al señor Escrivá, que está tratando de blanquear todo lo que tiene que ver con el mundo económico, poniendo el Banco de España al servicio también del poder. La UCO la tenemos amenazada por Bolaños y su reforma de la justicia. El Constitucional con Cándido Conde Pumpido, que está ahí dispuesto a blanquear todos los pagos que tenga que hacer el Ejecutivo a los independentistas. Tenemos la CNMC con Bacigalupo, la CNMV blanqueando las operaciones que el gobierno ha hecho en materia económica, el INE, que ya lo modificó en su día el tema estadístico, la señora Calviño antes de irse, el CIS con Tezanos, Televisión Española con Inchaurrondo. O sea, te quiero decir, la colonización del poder de todas las instituciones que tienen que ejercer de contrapoderes está colonizado. Esto es lo que está ayudando a Sánchez a fumarse un puro cada vez que sale un titular, que tiene la cara de cemento armado, don Teflón le llama The Times, pero es que le da igual y sigue saliendo en el Congreso de los Diputados y le da igual ir con el y tú más y le da igual, él impone su argumentario, habla para los suyos y se mantiene en el poder. ¿Por qué? Pues porque con todo este control de instituciones, si sale del poder y pierde el poder de estas instituciones, está muerto. Sánchez se va a atornillar al sillón, pase lo que pase. Es que sería gracioso, pero aunque viniera la Guardia Civil a detenerle, probablemente pues, se ataría o se encadenaría al sillón de la Moncloa y estaría muy, muy cerca de hacerlo. Sánchez no va a salir de ahí por voluntad propia, no va a convocar elecciones, al menos es mi sensación por todo este panorama que estamos viendo. ¿Vosotros recordáis algún ejemplo en la historia reciente de países homologables a España en donde solo con un poquito de alguno de los casos de corrupción que hayamos visto ha permitido mantenerse en el poder al gobernante? Solo con lo de la tesis doctoral ya hubiera tenido la Italia de Bettino Craxi.
Que acabó en Túnez exiliado. Que acabó en Túnez exiliado, el Partido Socialista absolutamente desmantelado y desaparecido, que es el camino a día de hoy no existe, que lleva aquí, y con un régimen completamente nuevo. Absolutamente. Bueno, a ver, estamos asistiendo a un festival ciertamente esperpéntico, porque no es un caso de corrupción, no es un caso aislado, es un caso... son muchos casos y es un problema sistémico. La corrupción es una corrupción sistémica y además al más alto nivel. No estamos hablando del concejal de una pedanía perdida en Cuenca, ni estamos hablando de un subdirector general en una consejería medio pelo en una región. Estamos hablando de Moncloa, estamos hablando de la máxima, de la cúpula del Partido Socialista, en la cual el informe de la UCO habla de organización criminal, en la cúpula del Partido Socialista. Por lo tanto, no es un caso de corrupción, es corrupción sistémica dentro del PSOE. Estamos hablando de la mujer, estamos hablando del hermano de Pedro Sánchez, estamos hablando del fiscal general del Estado de Pedro Sánchez, estamos hablando de Koldo García, de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán, los tres que iban en el Peugeot haciendo la ruta por las sedes socialistas con Pedro Sánchez, la banda del Peugeot. 3 de los 4 han caído. Estamos hablando de 2 ministros que posiblemente también acaben bajo investigación y posiblemente en función de los indicios que salgan, pues con problemas también relacionados con escándalos de corrupción, como es el ministro Ángel Víctor Torres y como es, bueno, en este caso no ministra, pero sí presidenta del Congreso, Francina Armengol. Y el único punto denominador común de todos estos elementos que he descrito, hay muchos más, se llama Pedro y se apellida Sánchez. Entonces, evidentemente esto va de Pedro Sánchez, esto va del presidente del gobierno y del secretario general del Partido Socialista. Y todo esto estamos hablando de casos de corrupción, dejando al margen las putas, la cocaína y las fiestas, que eso ya son notas de color dentro del escándalo. Bueno, notas de color, pero no son tan notas de color, es decir, es también sintomático, es decir, tú piensa el esfuerzo de los autónomos, de los trabajadores, de los empresarios, sobre todo ahora que estamos en plena campaña de la renta. Es decir, tú pregúntale a cualquier persona el esfuerzo que tiene que desarrollar para pagar los impuestos o generar la riqueza para pagar esos impuestos. Y resulta que cuando estás rellenando tu declaración, miras hacia un lado y ves, o sea, te cuentan esa patraña de esto sirve para la educación y la sanidad, que es mentira. Para lo que sirve justamente es para soportar a una clase de sinvergüenzas que están gastándose tu dinero y el mío, el dinero de todos los españoles, efectivamente en putas, en juergas y llevándose el dinero fuera de España, no sabemos a dónde. Con mucho dinero. Además hay que recordar que empiezan desde el minuto 1. Esta misma semana hemos conocido que el presunto primer amaño a manos de José Luis Ábalos, cuando llega al Ministerio de Transportes, ese 18 días después de jurar el cargo. Es decir, en la primera licitación. Que me dice, no, bueno, yo es que ya me llevo... Los 100 días estos. Ni los 100 días. Es decir, tú dices, bueno, el dicho, el refranero popular muy sabio, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. No, estos ya venían presuntamente corrompidos, porque es desde el minuto 1, y así lo establece el informe de la UCO, que lo que hizo Santos Cerdán fue, digamos, hacer lo mismo que venía haciendo en Navarra, llevándolo directamente al gobierno a través del Ministerio de Transportes. Pero esto, estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que refleja esto, aparte, es la gran mentira, el gran cinismo y la gran hipocresía de la cúpula socialista. Porque solo hay que recordar, hay vídeos y entrevistas al respecto. Ábalos negando que él se llevara comisiones ilegales. Y en esa misma entrevista dice, yo no me he lucrado, no vivo en un piso de Chamberí que vale más de 1 millón de euros. Claro, uno lo escucha hace un año y dice, ¿qué dice este? Cuando hoy conocemos que es Santos Cerdán el que vive en un piso pagado por una de las empresas de la trama en Chamberí, pues claro, la pregunta que os hago es, tenemos el caso Ábalos, que está con todo el tema este de, que llevaba a su amiga, amante, novia, no sé, sobrina, acompañante, como lo queramos llamar, un pendrive escondido y la Guardia Civil se dio cuenta. Dices, vamos a ver, yo Ábalos, en fin, tendrá muchos defectos el hombre, tonto no es. Tonto no es, no. 1 año y medio después me estaba contando usted que la Guardia Civil dice, a ver, José Luis, ¿qué tienes en casa? Y yo, casualidad, hay 32 dispositivos y un pendrive. Ya.
José Luis estará diciendo, mira, gente, este de aquí, lo tendrá apuntado con esto que pones, este sobre Sánchez, este sobre tal, que es lo mismo que está pasando con Koldo. Entonces, claro, cuando dices, lo peor todavía no ha salido, ya estamos escandalizados. Es que cuando hablan de la colaboración con la justicia... Pero me lo puedes decir abiertamente, claro. La colaboración con la justicia es que voy a declarar al tribunal. Claro, no. La colaboración con la justicia es colaboración con la justicia. ¿De qué manera? Muchas. Pues ¿Qué ha hecho Koldo? Pero si la mayoría de las grabaciones que hemos oído de Koldo han sido después de que le detengan. Por eso te digo. Hay que decir, han sido ya. ¿Con quién quiere usted que hable? Pues pero además, fue llamando y fue grabando. O sea, quiero decir, eso es lo que hay. De todas maneras, hay una lectura que no se suele hacer y que yo creo que es importante. Es importante para comprender la dimensión, un poco de lo que estábamos hablando, de lo que decía Manu, de que esto es algo sistémico, de que esto es algo ya crónico dentro de la estructura de un partido socialista, que cuando ya estaba en el Peugeot recorriendo España y que estaba el día de las elecciones primarias metiéndose detrás de biombos, colocando urnas, su papeleta, su marchamo, su divisa para ganar esas primarias, para presentarse ante la gente era: ¿ustedes qué quieren? ¿El poder? Aquí tienen un candidato que va a hacer lo que sea necesario para llegar al poder. Saltarnos todas las líneas rojas que se ha querido saltar hasta ahora el Partido Socialista, y esas líneas rojas que mi candidato opositor no se quiere saltar. Aquí, si hay que pactar con ETA, se pacta con ETA. Si hay que pactar con los nacionalistas, se pacta con los nacionalistas. Si hay que colonizar las instituciones del Estado, se colonizan las instituciones del Estado. Y si hay que construir un cordón sanitario, como ya dijo nuestro líder Zapatero, para que nunca más vuelva a ganar la derecha, se hace. Y llega al poder y empieza a colonizar las instituciones y pacta con el que hizo falta y construye un cordón sanitario que, si uno hace el análisis electoral con el statu quo que teníamos antes de que estallaran todos estos casos de corrupción, la derecha no gana en la vida. Porque tenía todo atado, le daba igual. Con los votos en País Vasco y con los votos en Cataluña, la derecha no hubiera vuelto a gobernar. Iglesias se lo decía al PP: ustedes no van a volver a gobernar. ¿Por qué? Porque había trazado el cordón sanitario. Con esta divisa y con este marchamo, ¿quién dentro del partido, siendo los que ponían las urnas de cartón y las llenaban, podía imaginar que no iban a decir: si de aquí no nos va a echar nadie? Claro. ¿Cuándo empezamos? ¿Dónde empezamos? Si el poderoso soy yo, si el que va a decidir quién hace los negocios soy yo, el que decide dónde están, a quién hay que darle las licencias o a quién deja de darle, soy yo. Yo soy el cupo vasco, decía Cerdán. El otro, a mí me tenéis que poner el chalet en Cádiz. Era evidente, se estaban repartiendo el botín que habían conseguido. Sobre lo que estáis comentando, García Paje hoy ha estado en Herrera en COPE. Y decía, lo que más le preocupa a Sánchez todavía no ha salido, pero es que también decía, no, si es que aquí hay muchas grabaciones que están en pendrives. Juanín, lo repasamos. Emiliano García Paje se está relaviendo, podría uno pensar, con toda esta situación, y desde luego no oculta el presidente de Castilla-La Mancha la gravedad de todo lo que está afectando a su partido. Esta mañana, en una entrevista en Herrera en COPE, contaba que lo peor estaba por salir, visto lo visto, incluso que hay conversaciones guardadas entre ministros con Pedro Sánchez. Le escuchamos. ¿Puede dimitir? La pregunta es si puede. Formalmente ya sé que sí. ¿Puede? Yo creo que las cosas que más le preocupan a él ni siquiera están hoy en los periódicos. Las cosas que más les preocupan a él y a su entorno no están en los periódicos. Esto es como es aquello que decía Felipe González, ¿no? Cuando decía: esto no es opinión, esto es información, ¿no? Entonces, aquí, claro, lo que tendría... Paje sabe algo. No, sabe cosas. Sabe cosas. O sea, si yo soy presidente de una comunidad autónoma, voy a un medio de comunicación, en este caso de la Conferencia Episcopal, o sea, no es que esté yendo aquí al plural ni con lo diario. No, vas ahí con Carlos Herrera a la COPE, Conferencia Episcopal Española, y tú dices que lo que más le preocupa todavía no ha salido en los periódicos, estás haciendo aquí, vamos a hacer un análisis sintáctico, como hacíamos en el colegio, ¿no? Utiliza verbo presente, no es lo que más le podría preocupar, no lo que más le preocupa. Todavía, es decir, yo creo que aquí estamos en una situación donde
lo más gordo está todavía por venir. A mí me ha parecido muy significativo esto que comenta Paje, porque Paje algo sabe o algo le han dicho sobre lo que puede haber grabado. Habla directamente de que hay ministros que tienen grabaciones, conversaciones con Pedro Sánchez. Ya sabemos cómo se desenvuelve Pedro Sánchez en la intimidad. Esos intercambios de WhatsApp entre Pedro y Ábalos, llamando pájara a su ministra Robles, y eso es lo más suave que le podía decir. Sí, que si dormía con el uniforme, ja, José Luis, qué cachondo eres. Eso todavía es, vamos, eso estaría dentro de nada. Es una nadería. Entre otras cosas, porque esa conversación, en teoría, la filtró el propio Ábalos, y es lo más suave, es como recadito. Claro. Imagínate lo que tengo, lo que puedo tener. Pero fijaos, siguiente fase. Estamos hablando de corrupción sistémica en el Partido Socialista y en el gobierno de Pedro Sánchez. La segunda derivada. Esto sale del propio informe de la UCO, y tú, Hermenegildo, sabes, porque así lo deja entrever el informe, se deja entrever, o se deja una puerta abierta a la financiación ilegal del PSOE. Cobro de mordidas, no simplemente para enriquecimiento personal, sino como forma de financiación irregular del partido. Como es beneficiario a título lucrativo, o sea, es decir, que es que tú puedes ser beneficiario. Si yo soy beneficiario de una actividad delictiva de otro, yo tengo un problema. O sea, ¿qué le pasó? Ha habido varios ejemplos. Ana Mato con el Jaguar que tenía su marido en el garaje. Exacto. Es decir, no, es que yo no sabía. Hombre, no, es decir, resulta que llego mañana yo en un barco de 120 metros de eslora y digo que me ha tocado en la tómbola de mi pueblo, ¿no? O sea, es decir, tú tienes... Entonces, todo ese tipo de... Algún presidente autonómico le tocaron como 6 o 7 veces la lotería. Sí, y luego montó, era el presidente de la Diputación y montó un aeropuerto donde no había aviones. Exacto, esa es otra. Este era efectivamente... Fabra tenía. Pero bueno, para no perdernos en el asunto, yo creo que, es decir, es muy grave que pueda haber. De hecho, el Código Penal introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esa es la clave. Y puede llegar a la disolución en sede judicial de una persona jurídica por comisión de un delito. Estamos hablando del Partido Socialista como persona jurídica y por lo tanto puede ser encausado el propio Partido Socialista por financiación ilegal. Y esto es lo que deja entrever el informe de la UCO. La segunda derivada relacionada con el tema de la corrupción está que evidentemente Pedro Sánchez lo sabía. Pedro Sánchez conocía todo este tipo de corruptelas por parte de sus colaboradores más estrechos, porque entre otras razones mediaron Óscar López y Santos Cerdán, mediaron en su día con Ábalos para evitar que dejara de cantar. Por lo tanto, un apunte, perdona, es que si no lo sabía es peor. Ah, bueno. Es que solo he ido... O sea, quiero decir que es que si lo sabes, malo, pero es que si no lo sabes, es peor todavía, ¿no? Todo apunta a que lo sabía, evidentemente hay que ser... O sea, no hay que ser muy listo para darse cuenta de que como hay gente que dice, es que no sabía nada, si no lo supiera, eso es peor. Si no lo supiera sería mucho peor, porque entonces significaría que tenemos a un absoluto lelo, por no decir otra cosa, lelo, un pardillo de tomo y lomo en la Moncloa. Y me da que pardillo no, por ahí no van los tiros, cosas, pero pardillo no es. Para nada. Y ahora vamos a las conversaciones. Todo esto en el plano político. Pero vayamos al tema personal. ¿Por qué le da tanto miedo Pedro Sánchez lo que pueda salir en esas conversaciones? Yo solo quiero recordar que Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, estaba metida en un jaleo muy gordo por el famoso máster. ¿Os acordáis del famoso máster que había? Bueno, pero tampoco era un jaleo muy gordo, o sea, comparado con esto, en la época sí, en la época era como porque lo agigantó. Bueno, sí, además hubo un catedrático de Constitucional que luego murió, que fue que le habían regalado como el título, el máster. Y bueno, fue el gran escándalo y dimitió por eso. No. Y recuerdo además a Cristina Cifuentes haciéndose un vídeo desde su despacho diciendo, no voy a dimitir, como Rubiales, haciéndose un Rubiales. No voy a dimitir. Igual que ahora Pedro Sánchez en la Moncloa, en Ferraz. No voy a dimitir. Son las 5, la hora de comer. Se acabaron las preguntas. No voy a dimitir. ¿Por qué dimitió Cifuentes? 24 o 48 horas después le sacaron una grabación con la cremita. Robando unas cremas. Robando la cremita. Que por cierto, ella reconoció, es una enfermedad. No robó la crema porque tuviera necesidad de robar la crema. Cleptomanía. Bien, de acuerdo. ¿Qué tiene Pedro Sánchez en los cajones, en los audios, para que pueda dimitir? Porque este país
Es muy curioso, y con esto acabo, es muy curioso. Los españoles tragan y tragan y tragan, que si roban, que si corrupción, que si escándalo tras escándalo, pero hay un momento en el que la mente de los españoles hace clic, y a lo mejor por una estupidez que no tiene tanta gravedad como todo lo que estamos viendo, resulta que por un comentario, por un tema salido de tono, vete todos a ver, un comentario, se acabó. Lo estamos viendo ahora que todo está, ¡ay, las putas! Que es una broma, pero todo el mundo se queda con las putas. Correcto. Un comentario machista de Sánchez Vete tú a saber. lo tumba. Vete Y dices, tú a saber. O sea, qué delirio, Bueno, a ver, qué delirio. Que estaría a punto de tumbarle, sí, pero vuelvo a lo mismo. O sea, que no dimite. ¿Cómo va a Pero lo dimite. Pero Es que no puede dimitir. No puede dimitir. Es que no puede dimitir. Yo estoy con... Es que no puede dimitir. No se dimite, Es que está detenido mañana. Está detenido ¿Cómo va a mañana. dimitir? Pero lo pueden echar. Sí, Pero- o sea, yo te pero digo, un no comentario pueden echar, machista para que lo- hundiría la PSOE. Sí. Es fuerte, ¿eh? Con todo lo que estamos viendo. Bueno, sí, todo lo que un tú comentario quieras, sí, de, es oye, como la- tráeme a mí la morenita. Imagínate, no Tráeme lo a sé. mí la no lo sé morenita. qué Bueno, pueda sí, parecer sobre ahí. todo La después de colombiana que se sí. enrolla que te cagas. Un Una cosa comentario de estas. machista, un comentario anti-LGTBI o Sí, tipo, cualquier cosa de estas, sí. cualquier cosa de esto es porque tira ya por el suelo todo el discurso woke construido alrededor del Partido Socialista. A mí, fíjate, mientras hablabais, yo creo que es el gobierno que ha tenido menos apoyo parlamentario propio en la historia de España. Es decir, Sí, es verdad. y fíjate, el poder transformador que ha tenido es absolutamente alucinante. Te digo por si en algún momento vuelve a haber una mayoría absoluta en manos de un Rajoy o de un José María Aznar, que las mayorías absolutas hay que utilizarlas. Fíjate lo que está haciendo con una minoría absoluta. Minoría absolutísima, ¿no? Pero sí, yo creo que, mira, yo no sé, es decir, aquí hay varias cosas. Una, desde el punto de vista de táctica personal, obviamente, si tú tienes un problema, estoy pensando en Ávalo, estoy pensando en Koldo, estoy pensando ahora en Santos Cerdán, un problema se llama una situación procesal complicada que puede terminar contigo con un procesamiento y con una condena a pena de privación de libertad. Pues, ¿tú qué harías? Dosificar la información. O sea, tú no la vas a soltar de golpe. Claro. Es decir, y tú dices, oye, esto vamos a ver, y tu colaboración con la justicia, es decir, Tienes que no, negociar. en un momento que tengo más. Claro. Cuando llegue, no sé, si contratas a Chocán, que es experto en conformidades, Y ¿no? es lo y que llegar a hizo acuerdos, Aldama. pues a lo mejor dices, oye, en el... De hecho, la semana que viene van a declarar. Y claro, va Koldo, va Ábalos, Y es Cerdán. probable que... Y Cerdán, dices, es probable que digan, oye, un momento, que no solo tengo esto, que te puedo ayudar con esto. Claro, o sea, obviamente en ese negocia. Vamos a ver, claro. A ver, yo creo que ahí está una de las claves de Bóveda. Es decir, lo que vayan a decir Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, estando Santos además ahora fuera del partido y sin aforamiento, son yo creo que medidas de presión, evidentemente, como cuando los especialistas jurídicos dicen, no, es que la cárcel ablanda, como le pasó al Dama, ¿no? Que le metió en la cárcel y dijo, no te preocupes, que yo voy a soltar aquí todo lo que... Previamente todo lo contrató que a Choclán. Que es todo lo que tengo. Lo que estamos dirimiendo ahora de si van a salir o no van a salir el equivalente a la cremita, ¿no? De Cifuentes, de Pedro Sánchez, un audio escandaloso. Vamos a ver, que hemos oído a Ábalos repartiéndose putas. Y Sánchez dirá, no, eso es una cosa muy fea. Sí, de muy hecho, lo que más les machista preocupaba era eso. de Ábalos, pero es que hemos visto a la que era su ministra de Justicia diciendo marlasca maricón y hablando de que la información vaginal es éxito asegurado. Que esa era su ministra de Justicia. Y posterior fiscal general. Por supuesto. Con lo cual, quiero decir que la tolerancia al escándalo dentro del mundo socialista, yo creo que ya llega a un nivel en el que a mí se me hace muy raro. Es que yo pienso, es fuerte, porque o sea, No, por un lado dices, oye, la tolerancia es total, las espaldas son gigantes. sí, pero no es lo mismo. O sea, has robado, pues te vienen M. Rajoy. Y ya está. O sea, el que es corto, le tienes que dar una excusita para decir, vale, escojo a mi ladrón. Porque como son todos iguales. Pero el hecho de un comentario, un mensaje de Sánchez, diciendo, la zorra está.
O el maricón este, con Marlaska, que veremos las conversaciones de Ábalos con Sánchez sobre Marlaska. Eso, de hecho, si te das cuenta, lo que más nervioso le ha puesto a Sumar, a Mónica García, a toda esta banda, al propio Sánchez en su comparecencia, y esto haciéndose el dolido, claro, el compungido, estos comentarios machistas, tal. Eso es lo que más les ha jodido, porque saben que ahí es donde está el roto. Es ahí que el discurso, o sea, ¿qué discurso va a sostener es Sumar? fuerte, es triste, pero es así. ¿O va a sostener Podemos? Claro, si tienes con un presidente... Irene Montero y Yone Belarra diciendo, están ustedes... Pero fíjate, Pablo a mí, Iglesias, marido o lo que sea, de Irene Montero, le sacaron el texto de que azotaría... Sí, pero es una captura de pantalla. Pero es que Irene Montero ha seguido defendiendo. Luis Fer, si esto no tiene los audios, perdón, te dejo ya. Si esto no tiene los audios de Koldo, te digo que no estamos hablando casi ni del tema. Es decir, la sociedad española estaría como, bueno, afortunadamente hay audios. Porque si tú esto tienes una transcripción o un pantallazo, la peña dice, no es lo mismo escuchar a Ábalos diciendo, estás en rolla que te cagas. Repartiéndose, no los sobres, sino las putas. A Santos Cerdán. A Santos Cerdán. Que ha habido un precedente con el Tito Berni, o sea, hay que decir que también la memoria es muy corta. Sí, pero el Tito Berni... No, pero voy a otra cosa que es decir, aquí el fondo de armario es ilimitado, es decir, el banquillo que hay para que sigan apareciendo personas implicadas en los informes de Loco, claro, dice, ya he agotado a 2 secretarios de organización. Número 2. ¿Qué más hay detrás? Porque claro... está Armengol... Bueno, claro, por eso te digo que ahora empieza la siguiente. Estos son como las oleadas, ¿no? Esta es la primera oleada, pues ha dejado a 3 casualties, como dicen los ingleses, a 3 cadáveres. Vamos a ver la siguiente. Porque, claro, quedan informes de la UCO por salir. Y luego la siguiente es, ¿alguien piensa que una trama de estas características se arregla entre 3 amigos? Es decir, todo esto requiere una infraestructura un poquito mayor. De hecho, ahora hablaremos de Zapatero, que hemos estado con Miguel Ángel Pérez, del tema de la financiación ilegal, Pepiño Blanco, José Bono, pero vamos, que Paje sobre los pendrives que decíais de hay grabaciones, es que la decía así en Herrera. Sí, ha dejado varios titulares Emiliano García Paje, que se ha mostrado, como decimos, muy preocupado por la situación que atraviesa su partido. Incluso ha dicho que ha estado muy destrozado durante estos días. Relataba incluso que había pendrives con información y conversaciones sensibles. Le escuchamos. Ministros que han guardado en pendrive y en discos duros las conversaciones con el presidente, no es por nada, pero no hay que atarse los machos. Lo que tienen de grave es que lo grababan todo. Lo grababan todo. De manera que, ojo, a mí me da la impresión de que queda muchísimo por saberse, por lo que todos están comentando, por lo que se intuye de los medios de comunicación. Cualquiera diría que está destrozado. No. Sí, que digo que eso es lo que ha dicho que es mentira. Ay, qué mal estoy. Pero fíjate, nadie, tú no hablas así siendo presidente de una comunidad autónoma si no tienes la certeza de que tu adversario, porque él es tu adversario, está arrinconado, sonado, después del... Desarmado, cautivo, vencido, lo que quieras. O sea, es decir, esto, y además esa sonrisa que solo te sale cuando estás saboreando la venganza, ¿no? Que dices, o sea, uno no... se relame. Se está relamiendo, es como diciendo, espérate, los machos. Verás tú que cómo es aquello, que es una expresión un poco gruesa, pero es muy gráfica, es que es la de que se joda mi capitán que no me como el rancho, ¿no? Pues en este caso, aquí yo tuerto con tal de verte a ti ciego, ¿no? O sea, le da igual. Yo creo que en este caso tiene más satisfacción en ver la derrota del otro que en ver su propia victoria en unas elecciones autonómicas. Lo que está clarísimo es que lo que más daño le hace al gobierno de Pedro Sánchez no es la fachosfera, ni la prensa crítica, ni la prensa que ha sacado los escándalos de corrupción durante 2 años. Eso le fortalece. Claro, le fortalece, porque le da los argumentos para decir, ¿veis? La fachosfera, todo forma parte de una conspiración. El punto de inflexión se produjo la semana pasada. El informe de la UCO Santos Cerdán no es relevante solo por lo que contiene y lo que deja entrever, que es todo es todo de una gravedad mayúscula, sino en línea con lo que estáis comentando. El hecho de audios donde se reparte dinero. Presuntamente mediante el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones, pero donde también se reparten mujeres. Y todo eso grabado de forma clara, de forma nítida. Y ahí se ha producido un punto de inflexión, porque ha llegado un punto en el que incluso la prensa de izquierdas ha tenido que decir, hasta aquí hemos llegado.
hasta aquí hemos llegado. Y lo que más daño le hace a Pedro Sánchez no es la prensa de derechas o la fachosfera, como ellos dicen, sino la prensa de izquierdas. Hemos visto esta semana, en los últimos días, un editorial en El País con el título «Sánchez o el PSOE». Eso es lo que se dice en el ámbito bélico, una declaración de guerra, amigo. El País, tu diario de cabecera, tu principal apoyo a nivel de prensa. Ferreras la ha metido hasta en el carnet de identidad. Hubo... La SER la metí. Ángels Barceló pidiéndole explicaciones a Pedro Sánchez. Ángels, ¿por qué te ha pasado, Ángels? ¿Qué te estás desconocida, Ángels? Dios mío. Ferreras haciendo de periodismo. Entrevistó a Emma López. Y la reventó. Lo cual significa... Sabía hasta mal. La otra pensaba que era periodista amigo y dice, sí, este es de los nuestros. Lo cual significa que Ferreras, que es un gran periodista, lo que pasa que, claro, puede ser bueno haciendo el mal o haciendo el bien. Se ha puesto a hacer periodismo y la Emma López le decía... Sí, tiene razón. Lo destrozaba y pues sí, tiene razón. Y Ferreras, pero no es menos cierto que... Claro, es que hay que tener en cuenta que para ejercer el poder, si eres un tío de la saña y el sadismo que tiene Pedro Sánchez, que es cero empatía, que ha dejado cadáveres por doquier, que ha quemado a todos los que ha podido, que todos los que se acercan a él acaban absolutamente desolados, en la más absoluta ruina o directamente de camino a la cárcel, ha dejado muchos cadáveres. Ferreras, fijaos, le tiene ganas a Sánchez por muchas razones, pero que le haya bajado la audiencia como le ha bajado en los últimos meses, porque desde Moncloa le han intentado hacer la competencia creando Telepedro en Radio Televisión Española, le ha hecho pupa. Claro. Y ahora llega el momento de las facturas, amigo. Y Ferreras ha cogido ese hueso y no lo va a soltar. No, y además está la séptima. Y Prisa, que era tu aliado, le has tocado las narices al CEO, al dueño, al consejero de Prisa, le has declarado la guerra. Hombre, pues te está respondiendo. Y además se está respondiendo de una manera muy sutil y muy inteligente, porque Prisa lo hace muy bien. O sea, es decir, son genios del mal. Son buenos. Hacen, o sea, de la técnica periodista no va a cambiar Gurlia no va a cambiar la línea editorial. Como dice, oye, tengo mucho pero claro, pero fíjate, ya está audiencia, no la voy a... No la quiero poner. O sea, si lo único que tiene que hacer Gurlian es cortar cabezas, que es lo que está empezando a hacer. Pepa bueno, a tomar viento. Ya se acabó. Sí, pero la línea editorial... Y el resto dicen, Ángels, mira cómo cambió Ángels. ¿Cuándo cambió Ángels? Desde el momento en el que Pepa 1 dejó de estar en el país. Dice, a ver si la siguiente voy a ser yo. Y, hombre, y que desde el punto de vista editorial es muy difícil que yo, fíjate, atribuyo esa guerra de Antonio García Ferreras por las judiadas que le ha hecho Sánchez, que yo no digo que no, pero también porque llega un punto en que es absolutamente indefendible. O sea, es que salir a defender al Partido Socialista o defender a Sánchez con los audios que tenemos, con todas las pruebas, con el informe de la UCO, es que yo no recuerdo una situación en la que tuviéramos tantísima información oficial y no de filtraciones, sino el informe abierto para que lo lea todo el mundo, con un nivel de implicación de altos cargos como el que tenemos, con conversaciones leídas. O sea, teníamos, lo más que vimos fue, en el caso de la Gürtel, los apuntes de una libreta, que es que ni siquiera eran, además, eran que eso otra es un cosa. bulo, lo de M. Rajoy. Esto es que los del PP no han hecho nunca este ejercicio que llama la atención. Que nunca dices, lo han explicado. Que M. Rajoy, cuando llega a la Audiencia Nacional, los papeles de Bárcenas no está. No está. Y a posteriori lo publica El País porque Bárcenas lo apunta. Y al PP le iban diciendo esto, que luego sí, fue condenado y por supuesto que había corrupción, pero justamente eso no es cierto. Oye, se lo dicen y se quedan callados. Digo, pero, no les recuerdan el escándalo de Camps, que yo no me cansaré de recordarlo. Sí, nada. Es que es una cosa... quedó absolutamente nada y que destrozaran la vida de este él hombre, ¿no? y de Rita Barberá. Y de Rita Barberá, que la mataron a disgustos al final. Bueno, pues esa es la situación, que tenemos ahora mismo un pliego de corrupción que es: o eres Silvia Inchaurrondo, que te embolsa más de medio kilo, o es dificilísimo, porque al final lo que haces es el ridículo. O sea, defender a este gobierno, defender a Santos Cerdán, defender a Pedro Sánchez y comprarle la mercancía,
yo no me veo a Ferreras con este nivel de pruebas pasando por ese aro. Le creo capaz de muchas cosas, pero pasando por ese aro sería ridículo. Pues espérate que hay más. Y esto además viene de eldiario.es. Juanan. Sí, la empresa de Santos Cerdán y Anchón Alonso, que se llama Servinavar 2000, se llevó 86 millones de euros, 86 millones de euros en contratos en Navarra. Son 7 adjudicaciones en total, la última hace tan solamente unos días, con la Guardia Civil registrando sus oficinas. Se incluye además adjudicación a la sociedad paralela Alegure, en la que tiene un 4% el conocido empresario vasco Iñaki Alzaga. Esta es la información que ha publicado el diario.es. Claro, cuando Chivite lloraba el otro día, la visteis, ¿no? Que lloraba. Sí, claro. Yo reconozco a mi amiga menor. Lo que no te reconoces es tu casa, porque va a ser una celda dentro de muy poco. Claro, me lloraría. Es el y dicen, ay, qué pena. Ya. Asustado a séptimo dan, ¿no? Por no decir otra palabra. Pero fíjate, es que esto nos lleva a lo de siempre y lo podemos seguir elaborando, que es si no hubiera Estado y no hubiera contratación pública, no habría este tipo de cosas. Es decir, si tú no tuvieras este mecanismo tan pervertido de contratación, donde tienes a alguien que le importa un rábano cuál es ni la eficiencia, ni la transparencia, ni lo que sea, porque burlan la ley de contratos con la administración pública, pues si no existiera ese gigantismo y esa pretensión del Estado de estar metido en toda la vida económica, no pasarían estas cosas. No habría corrupción, claro. No habría prevaricación. Podrías tener casos, pero no tendrías esta cosa tan salvaje, eso es evidente, claro. O sea, en cuanto de... Además, lo curioso es que hoy también en el Congreso... Cuanto más presupuesto manejas, peor. Claro. De hecho, hay una tesis que se está lanzando y dice: la culpa son de las empresas corruptoras. Eso lo oí yo en Argentina hace muchos años, que decía: la culpa es de ustedes, que corrompieron a los políticos. Digo, no, la culpa es de los políticos. Si es como... que exigen... No, porque es que además la línea muchas veces entre cohecho y extorsión es muy difusa. Es decir, hay gente que dice: no, es que le ha corrompido el empresario. ¿No será que usted le ha dicho al empresario que si no le entrega una cantidad no va a poder contratar y por tanto va a quebrar su empresa? Correcto. ¿Eso cómo se llama? ¿Extorsión? Claro. ¿O se llama cohecho? Claro, sí, además que parte que la excusa es absurda. ¿Quieres esta obra? Vale, me tienes que dar 1 millón en soborno. Se lo das, le dices: ay, estás corrompiendo el sistema. Pero cabrón, si me lo estás pidiendo tú, si no me la das. Bueno, tenemos para que Chivite también ya... Ahora empiezan a recordar cosas. Estas empresas sí, es maravilloso esto. Pero podemos recordárselas nosotros. Sí, no, y además la UCO se la va a recordar en breve. Sí, de hecho, Chivite afirma ahora que no recuerda si habló con Cerdán sobre la constructora a la que favoreció con 6 obras públicas. Vaya por Dios, 6 obras públicas. La presidenta socialista de Navarra se reunió hasta en 4 ocasiones con el que acabamos de mencionar, con Anchón Alonso, socio de Cerdán, entre julio de 2020 y 2021 en su despacho. Reconoce que Cerdán le acompañó en reuniones con el gobierno de Sánchez para lograr infraestructuras. No se acuerdan, qué mala suerte tiene. Es una táctica que la hemos visto muchas veces. Cerdán lo dijo antes del informe de la UCO, no recuerdo una conversación así, no, pero además, como es algo subjetivo, o sea, tú dices, ¿quién puede probar si te acuerdas o no? Claro que no. No me acuerdo. Pues si es que no se trata de preguntarle si se acuerda o no, se trata de llevar pruebas, aunque no se acuerde, para recordarle, incluso si ha tenido un episodio de amnesia o tiene pues algún problema de pérdida progresiva de memoria, da igual, si lo que importan son las pruebas. Mira, a ti te preguntan algo y dices, pues tú dices, no me acuerdo, y ya está. Imagínate, ¿usted robó las cremas del Mercadona? No me acuerdo. ¿Cómo que no se acuerda? Pues no me acuerdo. O sea, es decir, es que eso es un diálogo absolutamente estéril. O sea, claro, tú no le puedes... Tú no puedes el historial de no me acuerdo tenemos Reyes Maroto. Es que claro, nos olvida de cosas. Pero por eso te digo que es la táctica habitual. Cuando alguien te dice no me acuerdo, es la antesala de la presentación de pruebas contundentes que le vuelven o que le regresan la memoria de una manera súbita. Dice, no se preocupe usted, que yo se lo voy a recordar, ¿no? Sí, es que va a ser lo de Chivite. Luis, no, y luego tu mano. Pero es que, claro, el triángulo Chivite, Santos Cerdán Gobierno, para la adjudicación de obras en Navarra, en virtud de ese cupo vasco al que aludía el señor Aldama y que se está descubriendo con todas las informaciones que llevamos en Libertad Digital, llevamos otra información que también apunta precisamente a los contratos de Chivite.
Chivite acorralada es el titular que tenemos ahora mismo. La UCO descubre que Cerdán poseía el 45% de la empresa a la que regó con contratos millonarios. Es esta compañía de la que estábamos hablando. Claro, si Cerdán era el que hablaba con Pedro Sánchez para decir, oye, a lo mejor hay que conceder más presupuesto para infraestructuras a Navarra, luego ir a Chivite y decir, oye, que te he conseguido un nuevo paquete para que puedas hacer infraestructuras y no te preocupes, que además tengo la empresa. Mira, aquí te presento aquí a mi socio. Pero si es que a mí lo que me sorprende, fijaos, es que él sea el titular del 45% de las acciones de esa compañía y no haya tenido ni siquiera la cosa esta de buscarse un testaferro. Sí, que ni se lo ha currado, ahí. le ha dicho, me da igual. No, claro, o sea, me da igual. Yo bueno, es mejor. soy secretario de organización del PSOE y además bueno, pues, socio, sí, pero que llama la atención que siempre pones una sociedad interpuesta. No, mucho mejor porque no ha habido ánimo de ocultación, ¿no? Dirá, no, eso sin duda, pero que es verdad que dices, ni te la has currado, macho. Que claro, esto... Manu. A ver, esto vuelve a demostrar una vez más que no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de un sistema, estamos hablando de una organización criminal. Incluso para hacer el mal hay que tener una cierta organización, hay que tener un cierto talento, una cierta forma de actuar. No estamos haciendo, no estamos hablando de casos aislados de una manzana podrida, estamos hablando del cesto podrido, de una metodología sistemática que además requiere de una infraestructura bastante desarrollada. Si finalmente se confirma el tema de la financiación ilegal, pues con más razón. Por lo tanto, esta es la clave del asunto. Es decir, por un lado, organización criminal, como bien está comentando la UCO, y luego, por otro lado, que me parece algo significativo, que además suele suceder en las mafias y en el mundo del AMPA y del crimen organizado, y es que donde nadie se fía de nadie. Aquí todos se grababan, y algunos se grababan más que otros, porque Santos Cerdán nunca se pudo llegar a imaginar que estaba siendo grabado por Koldo, y el propio Víctor de Aldama lo reconocía. Víctor de Aldama decía, hombre, a mí me sorprendió que Koldo lo grabara todo, porque Koldo era el primero que tenía auténtica veneración por Santos Cerdán. ¿Qué pasa? Que luego empiezas a ver las conversaciones y ves cómo se hacen pullitas. Si es que al final todo es una cuestión de egos, una cuestión muy del alma, de la naturaleza humana. Koldo empieza a enfadarse con Santos Cerdán. Porque no le da pasta. Porque no le da dinero, no está ayudando, no coloca a su mujer. No coloca a sus amiguitas, le pide algo de pasta y se lo está llevando crudo, cuando dice, si estaba en repartiendo dinero y se llevó dinero delante mía. Entonces, yo me siento aquí, formo parte de la organización y soy el último tal. Oye, pues esto no. De hecho, es que se oye un audio, que es cuando le está diciendo a Ábalos que el cabrón de Santos me lleva utilizando 15 años, yo contigo, le dice a José Luis, hasta el fin del mundo, ya lo sabes. Claro. Pero el cabrón de Santos me está inflando los... Sí. Esto es una cuestión de egos. Y por lo tanto, al igual que ahora estamos viendo cómo Koldo los grabó porque desconfiaba y encima, como bien comentas tú, Jano, dejó, casualidad, 40 dispositivos, 2 teras de información en el cajón de su mesilla, esperando a que viniera la Guardia Civil, solo le faltaba decir, agente, ahí. Ay, hombre, pero vamos a ver, ¿cómo eres? Que esto dice, el propio Koldo dice, esto es el principio, que tiene muchas más grabaciones que no tiene la Guardia Civil, donde tiene grabados a todo el mundo. Por lo tanto, esto es algo muy típico de este tipo de organizaciones, ¿no? Por un lado tenemos a Koldo con grabaciones que, vengándose de los que considera que les han portado mal con él o le han traicionado, y esto también nos lleva a una deriva interesante, es en qué momento procesal algunos de los implicados que inicialmente han llegado a un acuerdo de silencio con el number one y con la organización empiezan a cantar. José Luis Ábalos. Cantar no canta, pero está dejando señalitas. Hombre, a ver, está cantando la traviata. Está dejando cositas. Está cantando no en público, pero tiene pases privados. y Santos Cerdán, porque Santos Cerdán... Está en veremos. De momento, el abogado que había... La PSOE que dijo, yo te pongo el abogado. Ya no. Ese es un clásico. No te preocupes que yo te pongo el abogado. No te preocupes que yo me busco el mío. Ya me busco yo. Ha renunciado y ahora ha cogido uno de la CUP, no sé qué rollos. Y luego también, cuidado, porque claro, al principio es, jiji, jaja, Santos, pero La Sexta contó que Santos Cerdán este fin de semana recibía un paquete que, o casualidad, era un disco duro. Es decir, alguien quiere copiar cosas.
Preguntaban a Margarita Robles si pondría la mano en el fuego por Pedro. Ya sabes que aquí hay muchos ya que se han quemado. Pero antes que eso, mi pregunta es la siguiente, es decir, es una tontería, ¿no? Pero cuando dices, claro, pongo la mano en el fuego, bueno, y luego resulta, ¿y cuál es la consecuencia? Porque no hay ninguna consecuencia. Porque si el ridículo, ya está. Bueno, ya, pero es que sí, eso, ya, no bueno, hace, no hace falta España, que pongan la mano en el fuego, ¿no? Pero, o sea, ¿qué decir? Para hacer el ridículo, ¿no? Es cuando dice alguien, no, es que esto es una apuesta personal. Bueno, ya, y si la pierdes, o sea, es decir, ¿qué pasa, no? Hombre, en otros países hay dimisiones, aquí ya sabes. Claro, pero por eso te digo que debería ser la reprobación, ¿no? Es decir, cuando alguien diga, pongo la mano en el fuego, o sea, debería haber una regla, ¿no? Es decir, si se pone la mano en el fuego... Le cogemos la mano, por ejemplo, y se la ponemos. Esto es muy sencillo. Decreto ley. El que pusiere la mano en el fuego interviniendo culpa o negligencia estará obligado entonces a pagar una multa tal en dinero o signo que lo represente. Entonces lo pones ahí con un lenguaje jurídico y dices, oye, ya sabes que si yo digo que pongo la mano en el fuego... Es que, claro, María Jesús Montero... Mira, ayer dimitía el número 3 de Hacienda por cobrar, que eso es una locura, ¿eh? Eso es una locura. Eso es mucho peor. Cobrando sobornos para anular multas de Hacienda. No, pero es que fíjate, o sea, es el presidente del Tribunal Económico Administrativo, que es la instancia que revisa las actuaciones antes de llegar al contencioso, que revisa, que le está cobrando dinero a los contribuyentes. A los contribuyentes para quitarles multas que seguramente muchas de ellas en el contencioso administrativo se la hubieran tumbado, ¿no? Eso es evidente porque aquí estamos ya en la barra libre del desafuero. Pero fíjate que eso pasa como de puntillas. Es una locura. Es gravísimo, eso es gravísimo. O sea, eso ya es unos niveles de república bananera. Sí, sí. El que el tengas, número 3, macho. el que el número 3 te diga, oiga, si usted quiere una resolución favorable, págame. Pase por caja. Sí, es una locura. Bueno, es una cosa parecida a la que hace de manera institucional Hacienda, ¿no? O sea, te dice que lo has hecho muy mal, te pide un montón de dinero. Tienes que pagar. Y te dice, si quieres que esto acabe en tablas, me pagas, a ver cuánto me puedes pagar, 30.000. Te voy a hacer una oferta que no vas a poder. No, te voy a hacer una oferta. Si no recurres, te pongo una sanción del 25%. Ahí, como se te ocurra recurrir, te lo pido por sanción y encima tal. Y además me tienes que pagar de inmediato. Y las cuentas embargadas. Eso es. Y las cuentas, o sea, que te quiero decir que lo que ha hecho el número 3 es lo que hace ya Hacienda normalmente, pero por lo que debería estar procesado. Lo que pasa es que todavía... Bueno, vamos a repetir por si a alguien le queda alguna duda, que los impuestos son un robo. Son un robo absoluto y absolutamente injusto, si es que tenemos que hablar de justicia, que eso sería harina de otro costal. Pero estabais hablando de la posición de Ábalos señalando ahora, después de todo lo que ha pasado, después de esa soledad de la que se quejó delante de los medios de comunicación, después de lo mal que lo había pasado, ahora es cuando de repente la UCO entra en su casa y de repente encuentra no sé cuántas 34 dispositivos de información. Claro, y una pero es que fijaos cómo... Qué suerte. Eso es como el periodismo de investigación. Fijaos cómo es la descomposición, claro. ¿Por qué sospechábamos que Ábalos no estaba cargando las tintas contra el gobierno? ¿Por qué pensábamos que Ábalos, por mucho que le estuvieran puteando, que hubiera sido escogido como el chivo expiatorio de todo esto y lo estaba asumiendo con bastante estoicismo? Le entrevistaban en El Mundo, te sonreía al periodista, hacía un comentario gracioso, pero no zahería al gobierno. Claro, porque decía, hombre, si esta banda me va a garantizar a mí que pase lo que pase, aunque tenga que pasar por la trena un par de años, pero voy a mantener mi fortuna después y voy a tener mi colocación y a todo mi entorno bien, pues oye, yo paso por el aro. El problema es que ¿qué se está viendo? Que el nivel de descomposición de la banda es total y que ya esa garantía que él creía tener, esto no deja de ser una hipótesis, pero es una hipótesis absolutamente plausible. Tiene todo el sentido. Y en ese momento es cuando dice, espérate, que tengo aquí una camiseta ¿qué ponía? Orlando. Tengo aquí una camiseta Orlando, llama a la UCO que verás tú qué bien nos lo vamos a pasar hoy. Y ahí están ya colocando la información en manos de los agentes. Vamos a conocerlo todo y cuando Santos Cerdán se sepa, igual que Ábalos, fuera de cualquier tipo de protección, pues empezar a cantar. Si me permitís una metáfora, esto es la pura naturaleza. La naturaleza es la naturaleza salvaje y también la naturaleza humana. Son buitres. Claro. O sea, cuando el buey, que es uno de los animales más poderosos de la sabana africana, cuando el buey está herido, le sangra la pata,
y empieza a desangrarse, y atrae a las moscas y los buitres empiezan a volar en torno al animal herido, viendo que puede morir. Los búfalos. Huelen. Los búfalos. Los búfalos, sí, huelen. Y los buitres alrededor, viendo que puede morir, por lo tanto huelen la sangre y huelen también la muerte. Y esto es algo parecido, es decir, si Pedro Sánchez, que está viviendo ahora mismo su momento de mayor debilidad, sigue en esta senda, a ver, a Pedro Sánchez ya lo echaron una vez. Por eso insisto, Pedro Sánchez no se va a ir. Que ya se lo sabe. Pedro además, Sánchez no va a dimitir. Sánchez sabe lo que pasa. No va a dimitir, lo sabe perfectamente. Y ahora está bunkerizado. Lo que pasa es que esto de que sus propios colaboradores se les haya ocurrido la brillante idea de hablar del búnker, porque en el búnker también murió Hitler. Se pegó un tiro Hitler. El hundimiento, esos maravillosos memes de nuestra maravillosa Españita, haciendo los memes del hundimiento, el discurso de Hitler con sus generales. Bueno, pues ahora mismo está bunkerizado en la Moncloa y tiene el poder y sigue ostentando el poder. Pero el poder se conquista y el poder también se pierde. Y en el momento en el que los que le mantienen el poder huelan la sangre y vean que sus intereses empiezan a ser perjudicados porque se ven arrastrados por Pedro Sánchez, en ese momento las ratas se empiezan a abandonar el barco, y es lo que estamos viendo. Y hay muchas, luego hay otras que están en medio camino, como Margarita Robles, que le preguntaban hoy Juanín si ponía la mano en el fuego por es que Sánchez. La UCI de quemados socialistas empieza a estar saturada y no quieren que entre más gente. Una de ellas es la ministra Margarita Robles. La pregunta era sencilla a la salida del hemiciclo, si ponía la mano en el fuego por su querido presidente del gobierno. Esto decía Robles. ¿Pone la mano en el fuego por el presidente del gobierno? Bueno, me parece... El silencio. No, pero es decir mucho. Decir mucho, simplemente podía haber dicho esa pregunta, no la voy a responder. Entonces no significa ni sí ni no, sino simplemente que no respondes esa... Después de ver lo de Pájara y tal, pues claro está. No, bueno, pero fíjate o sea, lo de las actuaciones, los actos y las actuaciones son relevantes. Fíjate quién no ha estado hoy en la sesión de control. Yoli, por ejemplo. Y 2 ministros más, tampoco ha estado Urtasun. Claro, bueno, Urtasun es que va de bulto, pero es verdad que tampoco ha estado. Sí. O sea, estaba porque le tocaba, estaba Bustindui, ministro de Consumo, porque... Tenía pregunta. Sí, tenía pregunta y otra más que no recuerdo. Sí, pero es verdad que en la bancada del gobierno había varios... Sobre todo de Yolanda Díaz es muy llamativo. Sí, porque Yolanda Díaz no suele faltar a las sesiones de control, siempre hay pregunta registrada para... Y hace nada se sentaba al lado. Sí, se sentaba al lado. Ahí con María Jesús Montero y tal. Hoy no. Pero fijaos, bueno, es que ahora esto es como se forma el círculo alrededor, ¿no? Señalas a alguien y de repente se forma un vacío. Ese es el verdadero círculo sanitario. Estamos viendo cómo Margarita Robles no se pronuncia sobre, no se atreve a poner la mano en el fuego por nadie, pero es que el otro día Pilar Alegría le preguntaron directamente si piensa que pueden salir nuevos nombres, nuevos ministros salpicados, y dijo, no lo sé, pero entre yo no lo sé. No me atrevo a decir nada, no me pregunte eso. Porque no me pregunte eso. ¿Cuándo creéis que va a caer Sánchez? Porque hay diferentes tesis. A ver, está claro que no va a dimitir, salvo que en un momento ya que diga, oye, mira, pues eso, sale un comentario suyo personal, un vídeo suyo personal, que no es descartable, y dices, vale, este va a seguir tirando. Es verdad que está el verano de por medio, que parece una tontería, pero no lo es. No es ninguna tontería. O sea, no es ninguna tontería. Está la cuestión de la ley Bolaños, que es como su última bala. De, oye, voy a aprobar esta ley para que a ver que así la justicia... Dudo mucho que tenga apoyos suficientes parlamentarios para sacar esa ley. Entre otras cosas, yo creo que es decir, los que van a votar en contra de la ley no necesitas, esto no es una cuestión de Estado, y menos en esta situación. Entonces yo dudo mucho de que esa ley salga adelante. Incluso aunque saliese adelante, luego también es verdad que no es tan fácil ponerla. No, pero es que, o sea, de verdad te digo, creo que no se van a retratar en este momento procesal los grupos, y estoy pensando fundamentalmente en Junts y en PNV, que digan, está usted
siendo un cooperador necesario para evitar que se pueda realizar una investigación como la que se está llevando a cabo. Eso Ojalá. a mí me cuesta mucho trabajo pensar. Incluso me costaría trabajo pensar que Podemos también apoyar a esa ley. Uy, y ahí Podemos, no sé, pero entonces, ¿cuándo va a caer Sánchez? Es la gran pregunta que muchos... Mira, ¿qué tesis tenéis? Venga, yo cada creo uno su tesis. la tesis que tengo es que caerá, si cae, en el momento en el que tenga un elemento personal, es decir, Sí, un comentario que que hemos le dicho. toque directamente y que haga que pueda dirigir. Es decir, si un tribunal pidiera un suplicatorio a las Cortes, al Parlamento, para procesar a Pedro Sánchez, ahí habría un punto de inflexión. Sí, yo creo que ahí te saldría, que intentaría que saliese que no. Bueno, sí, claro. Y luego ahí estaría el escándalo claro. de si todos los diputados de la PSOE estarían Por dispuestos eso te a digo, dar ese pero golpe de es que, Estado. pero en porque ese- al no, final esto pero es en lo ese que- momento no es tanto los diputados de la PSOE, No, sino Junts, los PNV, todos estos, y todos los Podemos. demás. Decir, oiga, ¿ustedes se creen la acción de la justicia o van a ser ustedes un obstáculo a esa acción de la justicia? Y ahí estamos en... Yo creo que ese escenario, si se produjere, sería el punto de inflexión. En otra circunstancia, yo creo que va a hacer todo lo posible para no dimitir. Ah, no, desde luego, o sea, ya con esto ya vas hasta el final, cosa que se agradece por el tema de Zapatero, Bono y Pepiño Blanco. Luis Fer y tú, Manu. Yo creo que se va a encastillar en el poder todo el tiempo que pueda. Siempre he mantenido que por enorme que fuera el escándalo, por escandaloso que sea el audio que se publique y que le afecte a él directamente, va a buscar la fórmula para seguir en el poder. Sigo manteniendo que su prácticamente única defensa es el poder que ostenta, su única defensa es seguir siendo presidente del gobierno, aguantar el chaparrón todo lo que pueda y seguir engrasando las relaciones con otros grupos parlamentarios para que llegado el momento, incluso con la convocatoria de unas elecciones, tenga opciones de seguir gobernando, que es lo que quiere y lo que ha demostrado que sabe hacer. ¿Tú crees que en 2027, si llegase el caso, que no va a llegar hasta esa fecha? Bueno, yo si no, llegase, yo no iría a elecciones. Yo digo que no vuelves a ir a ojalá elecciones. me equivocara, que yo deseo equivocarme y deseo venir aquí y decir... Que no sería candidato. No, pero digo que en 2027, y en el supuesto de que llegase a 2027, que creo que no va a llegar, te lo van a detener. Esa es mi tesis, ¿eh? Mi tesis es que vamos a ver al primer presidente de la democracia detenido, que aquí nos llama mucho la atención, pero en Francia, oye, salen del Elíseo directamente, está en la celda. Nicolás Sarkozy está condenado. No es el único caso. O sea, no es en Francia tienes numerosos casos de presidentes de la República. Oye, salen y ya, esta es tu celda. O sea, esto ocurre. En Italia también lo hemos visto hablar de Bettino Craxi. Es verdad que aquí va a ser la primera vez, pero eso es, de verdad yo creo que este hombre va a acabar así como Allende en La Moneda, pero sin el rifle ahí esperando a que lo matasen. Pero va a ser yo no duro. sé, fíjate que además él, uno de sus grandes empeños tesis, ojalá, de es un sueño, de más siempre ha sido cómo me va a recordar la historia. Entonces, mal. Pero muy mal. No lo habéis pensado. No lo habéis pensado muchas veces. Él, que era lo él que, no lo dijo único que- cómo. Él lo que quería es que la historia le recordara. Yo digo, te vamos a recordar, Pedro. Vaya si te vamos a Pero recordar. acuérdate, joder, y esa conversación con Maxim Huerta me encanta volverla a escuchar, ¿no? Como él confiesa a Maxim que el día que le fue a presentar la dimisión no hablaron de la dimisión, sino que el presidente entró y dijo: Maxim, ¿cómo crees que me recordará la historia? Pues a mí bueno. como presidente del gobierno. Y es algo que le obsesiona, pues va a tratar de hacer todo lo posible porque no se le recuerde por esto. Es Por un imposible, ya no va a medio poder ni por vivir otro, en que yo España. que no lo creo, pero por un medio por otro yo creo que Pedro Sánchez Pérez Castejón va a hacer todo lo que esté en su mano por seguir echando esto para adelante y por no salir de la Moncloa. No, yo es que quiero que siga, porque quiero saber todo. Claro, imagínate que se nos pira mañana. No, me da Zapatero, Bono. Zapatero, qué calladito está, ¿eh? Lleva un silencio Zapatero. Yo creo que no va a acabar detenido ni nada por el estilo, porque entre otras cosas requeriría un suplicatorio que en el Congreso tienen herramientas suficientes para pararlo y que no salga adelante. No es cuestión de lo que vaya a hacer Pedro Sánchez. Yo creo que todos somos conscientes de lo que va a hacer Pedro Sánchez, que es enrocarse en el búnker, de ahí no lo sacan ni con agua hirviendo y no va a dimitir en ningún caso. Pero la clave es que lo dimitan. Esa es la historia. Entonces va a depender fundamentalmente de los que ahora mismo la apoyan, porque él solo puede estar en el gobierno con el apoyo de los que ahora mismo son sus socios.
Hay un capítulo entre medias, estamos hablando de corrupción en la cúpula del PSOE, de organización criminal. Antes de que se produzca la caída de Pedro Sánchez, yo creo que vamos a ver el procesamiento, la imputación del Partido Socialista como persona jurídica por financiación ilegal. Eso ya directamente le hace a Pedro responsable directo como secretario general del partido. Esa va a ser una segunda fase que creo que se puede producir a finales de este año, principios del año que viene. Sí, a todo esto después de verano, igual que lo de ir a Europa. O ir a Europa a lo mejor llega antes, pero lo de Francina y tal. Y luego veremos el caso de los audios. Yo estoy deseoso de saber qué hay en esos audios, porque eso puede marcar el punto de inflexión. Entonces, Pedro Sánchez va a morir políticamente, no tengo ninguna duda, pero morirá matando. Eso seguro, sí. Eso seguro, intentando contra viento y marea. ¿Y en qué momento morirá Pedro Sánchez? En el momento en el que la política es la maravillosa política. Si solo hay que ver la historia. César, tú también, Brutus, hijo mío. Tú también. Que lo apuñalen en la puerta de Ferraz. Lo van a apuñalar ellos, como la apuñalaron en su día. Claro, sí, es que ya lo han hecho. A Pedro Sánchez ya se la sabe. Dice, ¿cómo acaba esto? Ya lo echaron una vez del Partido Socialista. La única forma de echar a Pedro Sánchez, ni siquiera los socios. Patadas. Porque los socios en última instancia no van a apoyar en ningún caso una moción de censura. No lo van a apoyar. Ninguno va a apoyar una moción de censura para que Alberto Núñez Feijóo, aunque sea de forma temporal, comprometiéndose a convocar elecciones, no van a apoyar una moción de censura. Será su propio partido una vez más cuando digan, esto es un cadáver, este tío nos lleva a la ruina, a la desaparición del partido. Cuando la propia organización criminal, si es la mafia, amigos, si es la mafia, ¿cuándo se cargan al capo? Cuando los tenientes dicen, es débil, nos va a llevar a la ruina, coño, que mi mujer ha perdido el trabajo, que han detenido a mi primo. Hay que acabar con él, hay que liquidarlo. Y le dan un beso, dicen, vamos a dar un paseo en el coche, lo llevan al desierto y lo entierran. Eso es. Entonces, amigo, te van a traicionar. Los que ahora te están aplaudiendo, te van a traicionar. Eres carne de cañón, eres un cadáver. No será hoy, no será mañana, pero los tuyos te van a asesinar. Sí, así va a ser, claro. Cuanto más tiempo permanezca, más se disuelve la mafia de la PSOE, que en el fondo es el asunto. Luego vendrá la fase de la PSOE buena, pero bueno, paso a paso. De momento vamos a dar las gracias a nuestros queridísimos socios que nos permiten estar aquí un día más. Damos las gracias a Bian de Telde, a Ramón de Jaén, a Alejandro, Rebenillos de Campos. ¿Sabéis dónde está Rebenillos de Campos? Pues debe ser en tierra palentina, por ahí, ¿no? Uy, casi, Zamora. Mira, Carlos Galapagar, Eduardo Salamanca, Dani de Sueca y además, desde aquí un abrazo fuerte porque es amigo de Juanín. Sí, señor. Lo has extorsionado para que se haga socio. Exacto. No, pero estas son extorsiones que están bien. Extorsiones para bien, sí. Son mis mejores amigos, además, de la infancia, del colegio. Fuimos juntos y es un gran seguidor de este programa. Chantaje emocional, sí. Bien. Y al final... Nos vale. Con que se haga socio nos vale. El cómo... Eso ya... En este caso el fin sí que justifica los medios. Efectivamente. Y viva Sueca también, que es buena tierra también. Julia, de Arroyo de la Miel. ¿Dónde está esto? Esto está por aquí cerca. No. ¿Te lo sabes? Málaga. Joder, oye, macho, tú... ¿Qué bachillerato más mal hecho? Tu control de la geografía. Y soy de la LOCSE, o sea que Y Pablo de Alaurín de la Torre. Mil gracias. Eso sí que es... Eso sí, esa sí. Hombre, doy por hecho que lo sabe todo el mundo. Solo pregunto las difíciles. Yo confieso que no me sabía ninguna de las dos. Pero aprendemos un montón de geografía. Sí, es que en España... Ayer había un pueblo pepino. Sí, hombre. Se llama Pepino. ¿Y dónde está En Pepino? Toledo. ¿Tú lo conocías? ¿Por qué? Pepino, sí. Hay un... No recuerdo, pero había un jugador de fútbol al que le llamaban Pepino porque era de Pepino. Entonces le llamaban Pepino, sí. Pues esa cultura del marca y tal. Había otro pueblo que es Cebolla. Sí, lo contó ayer Gonzalo, otro amiguete mío del colegio pues mayor. Ya con eso hacemos la ensalada, que será otro pueblo. Y hay otro pueblo que es Membrilla, que está también en la Mancha. ¿Sí? Ah, sí. Sí. Y otro que es Guarromán. Bueno, Guarromán, esos Jaén están frente de Baños en la Encina. ¿Sí? Este sí que lo conocía. ¿Cómo era eso? Había una canción que decía: mi padre era de Baños, mi madre de Guarromán y yo del mismo Linares, donde 3 son 2 pares o 6 son 2 pares. Una rima de estas muy, muy elaborada y muy currada. ¿Sí? Había escuchado esto en mi vida, Hermene. Joder, pero eso te digo, decir, pregúntaselo a tus ancestros. O sea, que la gente, sí, tú eres joven. Sí, eso debe ser cosas que decíais en vuestras. ¿Tú eres también damnificado de la LOCSE o no? Yo no sé qué estudié
estudié. Y es que estudié muy mal y muy poco y muchos colegios. Tú creo que eres LOCSE también. Soy de eso. De EGB, o sea, Yo soy de EGB y BUP. Eso no. No. De EGB y BUP, ¿tú también? Yo estudié EGB y ya me A mí no me enganchó, pilló. o sea, hice la mitad EGB y luego ya eso No, y pues a mí me bachillerato. tocó la EGB y el BUP. Muy bien, pues igual que yo. Manu, te vemos el sábado en Economía en Llamas. Sí, señor. Luis Fer, ya no te vemos. me voy de Te vacaciones. vas ahora de vacaciones. ¿A quién se le ocurre irse ahora de vacaciones? Bueno, pues a seguir viendo Big One, pero desde la playita. Sí, bueno. Está muy bien. Ten cuidado a ver si te vas a encontrar ahí a los que comen gambas. Pues creo que voy a estar cerca de alguno. De la zona. Haré fotos y os las mandaré. Pues te vemos ya en septiembre. Aquí estaré. No vendrá así, ¿eh? Esto si queréis, cuando sea la última. ¿Cómo sí. te has encontrado? A ver, incómodo. Pero bien. pero no se ha notado. No, yo creo que he disimulado bien. Sí, Está yo creo bien. que incluso la gente, yo creo que vas a recibir llamadas de headhunters para los telediarios. No, hombre, no, yo de aquí de Big One no me muevo. Oye, ¿nos atrevemos a levantarnos a ver qué hay? No. ¿No? No nos atrevemos. Yo sí me atrevo. Qué cabrón. Te veo la semana que viene. Yo también me atrevo, ¿eh? Juan, nos vemos mañana. Mañana más, sí. Con estos compañeros, ¿te podéis creer? Nos vemos con nuestro querido Héctor a los mandos mañana y a todos ustedes. Si así lo desean, nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche. Oye, A ver. Iba a decir que iba a pedir perdón a la audiencia porque esto ha sido un poco caótico, pero bueno. No, pero que va, caótico. Yo lo he visto muy bien. Orden espontáneo. Exactamente. Sí. Mañana más caos. A las 9 de la noche, aquí en Libertad Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.